capítulo 30, verso 1. Recuerden, en el anterior habíamos quedado con el nacimiento de los primeros 4 hijos de Lea, que fueron Rubén, Shimón, Leví y Judá. Entonces, ahí ella había dejado de tener hijos al llegar a tener a Yahudá, que fue el momento cuando ella llegó a entender que debía dar toda a Yahweh, buscar el amor de Yahweh en vez de estar buscando el ser amada por Jacob, por tener hijos o de la manera que amaba a Raquel, ¿verdad? Que era la que él había escogido en un principio. Entonces, dice, al ver Raquel que no daba hijos, repito, porque ya Lea había tenido 4 hijos, entonces Lea había tenido 4 hijos y Raquel aún no había tenido ninguno, por ende ella era estéril, igual que Sara, igual que lo fue Rivka, ¿verdad? Que sabemos que llegaron y los Abraham, Isaac y ahora con Raquel, Jacob, tuvieron que orar para que tuvieran hijos, para que quedaran embarazadas. Entonces, al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Vemos primeramente y tristemente que tuvo envidia, ¿verdad? Que obviamente es negativa la envidia, por eso es que le reclama a Jacob, como si fuera culpa de Jacob. De fijo había tratado, era la mujer que él amaba. Entonces dice, cuando Rachel vio que ella, Lea, le había dado, no, que ella no le daba hijos a Jacob, dice Rachel envidió a su hermana, Cana. Ok, aquí esta palabra es celo, entonces se puede utilizar en el aspecto positivo y en el aspecto negativo. En el positivo, como cuando Yahweh habla, ¿verdad? De ser un poderoso celoso y su nombre es celoso, el Cana. Pero también en el aspecto de envidia, ¿verdad? Celos de los negativos. Entonces, ven aquí que tiene estos significados: celoso, sí, celoso, envidia, celos, envidioso. Entonces, Caná. Más adelante vemos que los hermanos de Yosef, el hijo de Raquel, le tenían envidia. Entonces, así como Raquel tiene envidia de Lea, después se manifiesta como envidia de los hijos de Lea, de Bila y de Silpa, que le tenían el trato que le daban a Yosef. Y Yosef siendo el hijo que va a tener en unos momentos Rachel. Pero vean aquí como dice Isaías 11:13, se disipará la envidia de Efraín. Efraín fue hijo de Yosef, hijo de Rachel. Se disipará la envidia de Efraín. Entonces vemos que así como Rachel tiene envidia de Lea vino Yahudá. Efraín llegó a envidiar a Yahudá. Recuerden que las tribus, las 12 tribus, que se puede decir 13, ¿verdad? Cuando agregamos la doble porción de Yosef, Menashe y Yosef, Leví no obtiene tierra, entonces se mantiene como apartado o esparcido entre las demás tribus. En todo caso, el punto es, de las 12 tribus de Israel, puesto que al final vemos, por ejemplo, en Apocalipsis que se quita a Dan, hubo una división, 2 y 10 tribus, además de Leví. ¿Verdad? Benjamín, que era la tierra donde estaba Jerusalén, y Yahudá, que eran los que gobernaban desde Jerusalén, además de que estaba cerca de la tierra. Y después las demás tribus, las 10 tribus, los del sur y los del norte. Y las tribus de Israel, que fue como llegó a ser llamado Yahudá y Israel, las tribus de Israel también son llamadas Efraín, porque Efraín es muy numeroso y llegaría a llenar, de hecho, todas las naciones. Entonces, se puede ver como principales tribus entre todas, Yahudá y Efraín, como representación de las dos partes en las que se separaron las 12 tribus. Entonces, tenemos que Yahudá vino de Lea y estamos por ver que Yosef viene de Raquel, de Yosef viene Efraín. Entonces, así como Raquel envidia a Lea, después vemos que Efraín envidia a Yahudá, ¿ok? Entonces dices, eventualmente ya cuando se manifieste, como vemos en Isaías 11, la raíz, que es Yahushua, que ya vino, y la rama, que es la segunda manifestación, una vez que hubiese raíz y rama, entonces se disipará la envidia de Efraín. Eso indica, ¿verdad? Ya para el Shabbat, cuando los muchos y los pocos estarán reinando en el milenio, para ese momento ya no va a haber pleito, ni envidia, ni nada negativo entre tribus. Todos van a estar felices con la vida que tienen, la situación en la que están, la tierra en la que viven, todo. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Yahudá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, vean que lo repite,
confirmando, ¿verdad?, que fue un problema a través de la historia. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, ni Yahudá afligirá a Efraín, ¿verdad? Por ejemplo, repito, Efraín vino de Yosef y Yahudá fue el que vendió a Yosef, entre otras cosas que se podrían decir ahí. Obviamente aquí está hablando principalmente de ellos como tribus, no necesariamente como personas, pero repito, así como se da esto de que Raquel envidia a Lea, Efraín envidia a Yahudá, que es de esas mujeres que vinieron. Y igual Yahudá aflige a Efraín, así como Yahudá vendió a Yosef, de quien vino Efraín. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Qué actitud? Y era la que amaba, por eso era, por eso era, se aprovechaba del amor de Jacob. Entonces vean cómo le habla, como si estuviese en él el poder. Obviamente como hombre es el que tiene la semilla, pero es Yahweh el que decide si concibe o no. Y de hecho, la respuesta que le da aquí Jacob es un poco fuerte. Yahweh se habla en el judaísmo de que lo llega a castigar en cierta forma, pero no deja de ser cierto. Sin embargo, Jacob tenía que ser, ¿verdad?, más amoroso, siendo su esposa, y responderle de una manera, repito, amorosa, entendiendo lo que ella está pasando, ¿verdad? Entonces, tristemente, como ella tenía envidia, sus palabras fueron un poco fuertes. Eso muestra que por esa envidia no estaba pensando bien, porque le reclama a Jacob en vez de pedirle a Yahweh, rogarle a Yahweh por un hijo. Jacob ya había tenido hijos, 4, con Lea, y ahora Raquel viene y le demanda hijos, diciéndole, deme hijos o me muero. Raquel debió pensar, si ya Jacob estuvo con Lea y Lea tuvo 4 hijos y Jacob ha estado conmigo y no he tenido hijos, la del problema debo ser yo. Ella debió entender que era estéril. ¿Sí me explico? Entonces, así como Abraham oró, Yitzhak oró, Jacob debió orar, pero como Abraham, cuando se le estaba haciendo la promesa, no tenía hijos hasta que Sara le dice que se acueste con Hagar, como Yitzhak solo tenía a Rivka, entonces en esas 2 ocasiones ellos oraron. En esta ocasión él decía, aquí es claro que yo no soy el del problema, porque ya tengo a Lea y tengo hijos, entonces el del problema es usted, debería orar usted. Esa fue la mentalidad y la lógica como hombre que usó él, lógica, pero no usó las emociones, la empatía. ¿Sí me explico? Porque donde ella le dice, dame hijos si no me muero, Jacob se enojó con Raquel. ¿Qué le pasa a esta? Y repito, en parte por el reclamo, no me extraña, pero por el hecho de no entender que esto venía del padre. Por ende había que pedirle a él en vez de reclamarle, pero vuelvo y repito, él como hombre y esposo debió pensar en ella, en sus emociones. Y por ende decir, sí, mi amor, tranquilo, yo entiendo que Lea ha tenido hijos. Esta Lea. Sí, exacto, como cabeza debió pensarlo mejor. Y también hasta cosas bonitas le pudo haber dicho, muy reales, como el hecho de que, digamos, se habla en el judaísmo de que cuando a una mujer le cuesta tener hijos o trate y trate y no tiene hijos, es porque Yahweh quiere que ella ore y ore, porque esas oraciones van a hacer que cuando ella quede embarazada venga un hombre justo, ¿verdad? La idea es que ore para que venga un hombre bueno al mundo a través de ella. Porque una mujer puede tener 15 hijos, pero si esos 15 hijos son unos criminales, pues lo que trajo al mundo fue muerte. ¿Sí me explico? No trajo nada bueno. Por ende, es mejor tener uno que salve al mundo a 20, 30, 40 que lo que hagan es destruirlo. Entonces, el punto era que orara. Por otro lado, recuerden que Lea es de donde vino Yahudá y de Yahudá vendría Yahushua. Yahushua es la raíz. Yahushua es el inicio, Yahushua es la palabra. Entonces, por eso nació de cuarto, porque vino en el cuarto milenio, pero nació de una mujer que daba fruto, por decirlo así, abundante. Y ahora viene Raquel que no, por ende representa esa segunda manifestación que la mayoría no sabe, que casi no se ha revelado, que para el mundo no existe y que viene después de una apostasía que viene siendo como esterilidad. ¿Sí me explico? 2000 años de apostasía y por ende falsedad, doctrinas de hombres, de demonios, etcétera. Entonces, por eso es que hay un espacio entre los hijos que tiene ella, Lea, hasta llegar a Yahudá, como la tierra empezó desde Adán, ¿verdad? Primero reinó la muerte, eso representa a Rubén.
Después vino la ley y los profetas, eso representa, se podría decir Shimón y Leví, la ley y los profetas. Y después vino Yahudá, eso fue cuando vino Yahushua. Y después se nos dice esto, al ver Raquel que no daba hijos, a Jacob tuvo envidia de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Entonces dice Meita Anoki, dice, Veim Ain, y si no hay, me muero yo. Ok. ¿Verdad? Ahí ella lo que está diciendo, pero al estar así frustrada lo dice de esta manera, pero ella básicamente está diciendo, si no tengo hijos, ¿para qué estoy viva? Recuerden que en el pasado las mujeres amaban tener hijos y deseaban tener hijos y lo veían como lo máximo tener hijos y la mayoría de hijos que pudieran. Hoy en día la mentalidad es muy, muy diferente, tristemente para la mayoría de mujeres. Entonces eso hace que no se entienda muy bien aquí el contexto. Me explico. Porque nada más se ve el punto de, dame hijos o me muero, se hace lo que me dé la gana a mí. No, si no, deme hijos porque si no, ¿para qué para qué estoy viva? Es el punto. Hoy en día las mujeres dirían, hombre, estoy viva para no tener hijos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dice, dame hijos o si no, me muero. Y sí, tristemente, sí, pues sí, básicamente ahí viene más o menos el problema. Porque vea, hasta dijo, dame hijos. Sí, dame hijo. Pero dijo, dame hijos, eso, hasta eso, ¿verdad? No quería uno, quería varios. Y qué particular que ella tiene dos hijos y mientras está dando a luz al segundo, se muere. Dame hijos, me muero. Tuvo dos, se murió. Vean el poder de las palabras. Entonces, dice después, Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Elohim que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces vean la respuesta tan fuerte. Lo hubiera dejado al menos en ¿soy yo acaso Elohim, mi amor? No, ¿verdad? Que te ha negado el fruto de tu vientre. Es Yahweh el que le negó a usted tener hijos. Y hasta eso lo dio ya como por un hecho para siempre. No, él ya le dijo que no. Entonces, qué duro, pobrecita. Qué bárbaro, Jacob. Ahora, recuerden que Yahushua es representado por Yitzhak. El último es representado por Jacob. Y el último trae la ira de Yahweh. Curioso aquí el enojo de Jacob. También, y es un momento por ver si recuerdo, porque es que ahorita no recuerdo el episodio, pero por él haber dicho esto, ¿soy yo acaso Elohim? Después a él le respondieron eso más adelante, a Jacob, como paga. Por no haber tenido esa empatía. El hecho de que se enoja, ¿verdad? Conectado con el último que trae el enojo de Yahweh en el fin de los tiempos, la ira de Yahweh. El último viene como representación de Yahweh. Entonces es curioso que Raquel va a él. ¿Sí me explico? Porque él representa a Yahweh. Sin embargo, aquí él está enojado porque no me reclame a mí, reclámele al Todopoderoso. Pero él debió haber funcionado como cabeza y orar a favor de ella, al Todopoderoso, que era lo que ella quería o esperaba, o al menos la Ruach, ¿verdad? Ella quería hijos, punto. Entonces, ¿soy yo acaso Elohim? Ahí como que se está quitando el rol que Yahweh quería darle. Y como les digo, después viene en otro momento donde le sucede algo similar, que se le responde de una manera muy similar a Jacob. Según Rashi, ella tuvo envidia de sus buenas obras. En sí sería como algo que se deduce en el sentido de que como en ese tiempo se creía que, o sea, es una realidad que si uno hace buenas obras, Yahweh le agrada y lo ayuda a uno, pero no necesariamente una mujer que no tuviera hijos era por ser muy, muy mala. A veces podía ser como Sara, ¿ok? Entonces, no siempre era así, pero normalmente por buenas obras Yahweh le bendecía, entonces iba a tener hijos. Aquí entonces dice que envidió sus buenas obras. Ella dijo a sí misma, si no fuera más justa que yo, no hubiera sido digna de tener hijos. Ahora, cuando dice dame, ¿verdad? Que le dice a Jacob, dame hijos, era como dando a entender, ¿es esta la manera en que tu padre actuó hacia tu madre? ¿No oró él por ella? Y aquí dicen con respecto a me muero, ¿verdad? Y si no, me muero. Dice por acá, aquí vemos que una persona que no tiene hijos se considera como si estuviera muerta. Ok, y eso tiene que ver porque dice, veim ain. Y si no hay, ¿verdad? Y si no llegan a haber hijos, muerta soy. Aquí ponen me muero, pero me muero indica a futuro. Decir muerto soy es soy ahorita. Como dando a entender que si uno no tiene hijos es como si nunca hubiera vivido, como que a nada vino al mundo, pasó por acá. También, buen punto, ¿verdad? Como los eunucos que eran llamados árboles secos porque no podían dar fruto. Pero sí, aquí el punto que está diciendo, ¿verdad? Es que uno que no tiene hijos se considera como si estuviera muerto. Ahora, esto principalmente en el judaísmo porque están en la letra y en la carne y ven este mundo como el todo. Entonces,
Si uno viniese a este mundo y no tiene hijos y muere, pues pasó por acá y se fue. Pero si dejó hijos, es una parte suya queda aquí y continúa. Pero nosotros, por otro lado, cuando Yahushua viene y nos revela el reino de Yahweh, lo que viene, el mundo espiritual, vemos que así como se dan hijos físicos en esta vida, también se dan hijos espirituales para la otra vida. Y por ende, una persona puede que no tenga hijos físicos, pero si conoce a Yahushua y llega a tener hijos espirituales a través de enseñarle a otros de Mashiach y de la vida eterna, entonces está vivo, obviamente. De hecho, vean como aquí dice, el que no tiene hijos es como que está muerto, pero sabemos que de acuerdo a la realidad eterna, el que no tiene al hijo está muerto. El que no tiene a Mashiach, ese es el que está muerto espiritualmente hablando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso esa idea de que el que no tiene hijo está muerto. Pero esa idea la dejaron en carne, como dando a entender que si una persona no ha tenido ningún hijo en esta vida, no vale nada. Tristemente, obviamente, porque me imagino un montón de judíos sin hijos considerándose muertos sin entender de Mashiach, por ejemplo. Entonces dice después, ok, ahorita al verlo en hebreo vamos a ver algo interesante, pero dice aquí, sí, qué mal, porque no van a poner el comentario que yo quería. Tiene que ser Midrash. En todo caso, cuando le dice, Jacob le responde enojado, y se encendió la nariz, la ira de Jacob, Vaijar af Jacob, Berrachel con Rachel, Bayomer, y dijo, Hatahat Elohim Anoki, en vez de Elohim estoy yo. Entonces, verá, lo que le dice, aquí lo traducen como ¿soy yo acaso Elohim? En hebreo se diría estoy yo en vez de Elohim. Bueno, en el orden no exacto, pero estoy yo en vez de Elohim. O en vez de Elohim estoy yo, ¿ok? Recuerden, repito, Jacob representa a Yahweh en la segunda manifestación, cuando viene como el testigo como Moshe. Y a Moshe, Yahweh le dijo, usted será Elohim y a Aarón su profeta. Entonces, Moshe representaba a Elohim, Jacob representa a Elohim y aquí lo dice, aunque lo está haciendo en forma de pregunta. Estoy yo en vez de, dice aquí que ha hecho o que no tengas hijos. Tú dices que yo debería actuar como mi padre, pero yo no soy como mi padre. Mi padre no tenía hijos, yo tengo hijos. Él hizo, Yahweh, que tú no tuvieses hijos, pero no que yo no tuviese hijos, ¿verdad? Entonces, eso que les decía, Yitzhak oró porque no había tenido hijos. Él ya tenía hijos, entonces sería ilógico desde el punto de vista de Jacob orar, Padre, dame hijos. Porque Yahweh diría, ¿cómo? Ya te he dado 4. Obviamente él tenía que orar, Padre, haz que Raquel me dé hijos. ¿Verdad? Eso es obvio, pero él no estaba pensando ahorita en ese aspecto. Era como, ¿porque usted me está pidiendo a mí algo que solo Yahweh le puede dar? Y usted sabe que en lo físico yo puedo porque ya me dio 4. Entonces, Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿estoy yo en vez de Elohim, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y por si algo, el comentario ya más grande que ponen aquí dice, es obvio que Elohim hizo que Raquel no tuviera hijos. Jacob menciona esto para mostrarle a ella la diferencia entre su situación y la situación de su padre Yitzhak. Jacob no oró para que Raquel tuviese hijos porque ella era por naturaleza estéril. Orar para que ella tuviese hijos sería inapropiado porque uno no ora por un milagro, según el judaísmo, no se puede orar por milagros. Raquel trajo el ejemplo de Isaac, que había orado por Rivka, a pesar de ella ser estéril, pero Jacob le respondió que Isaac estaba en un caso excepcional porque todavía no había cumplido el mandamiento de procrear. Por lo tanto, a él se le permitía orar incluso por un milagro para poder cumplir el mandamiento. Ahora, como dando a entender que sí podía orar por un milagro, porque en este caso el milagro era para poder cumplir un mandamiento, no simplemente porque quería el milagro, porque quería al bebé, ¿verdad? El milagrito. Exacto. Es como, sí, ya cumplió el mandamiento, entonces un milagro sería solo porque usted lo quiere. Como cuando uno dice, ¿verdad? Otra forma de decirlo más al aspecto nuestro quizá sería que uno debe orar por algo, pero siempre estar de acuerdo con la voluntad perfecta de Yahweh. O sea, decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero si no se puede de acuerdo a tu voluntad, entonces que se haga tu voluntad. Y eso es clave también, porque digamos, por ejemplo, en una enfermedad, puede que una persona diga, Padre, hazme el milagro, uno puede orar por eso, pero si no lo recibe, el milagro que está pidiendo, uno debe estar tranquilo y
y seguir creyendo porque uno ama a Yahweh y acepta su voluntad perfecta. ¿Sí me explico? Y ahí viene la prueba, claramente, ¿verdad? El hecho de seguir creyendo a pesar de no recibir X cosa que, como por ejemplo, salud. Pero la clave está, por ejemplo, como cuando Yahweh le dijo a Pablo que le fuere suficiente su favor, ¿verdad? Bástate mi favor, ya que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, Él muestra su poder y nos hace a nosotros crecer a través de esas pruebas de fe. Y en algunos casos de salud, falta de dinero, falta de trabajo, etcétera. Mi punto es que hay una diferencia entre pedir algo que esté de acuerdo a la voluntad perfecta de Yahweh, aunque sea un milagro, como aquí lo están poniendo, cumplir los mandamientos, y otra cosa es pedir algo simplemente porque es algo que yo quiero, aunque esté fuera de su voluntad. Ahí obviamente no se va a recibir. Y eso sería como a lo que se refieren aquí con pedir un milagro que es prohibido. ¿Sí me explico? A lo que se refieren aquí con es prohibido pedir un milagro, es hacer que cambie todo solo porque usted lo quiere así. Pues no, porque recuerden que un milagro es algo que se sale de las normas, se sale de lo natural, como cuando el agua se separó en dos y pudieron pasar caminando, etcétera. Y aquí ponen, ya para cerrar, en el comentario de Rashid del verso 3 menciona que Raquel dijo que Abraham oró por Sara para que tuviera hijos, a pesar de que ya era padre de Ismael. Y Jacob le respondió que en ese caso era excepcional, porque Sara tenía un mérito inusual. Oiga esto, tenía el mérito inusual por haber permitido que una esposa rival se acostara con su esposo para darle hijos. Entonces, por ella estar dispuesta a entregarle a Hagar a Abraham, se ganó el mérito. Entonces, Jacob se enojó con Raquel y le dijo, estoy yo en vez de Elohim que te ha negado el fruto de tu vientre. Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Bila. Vi la cara que me hiciste cuando pasó, dice. Entonces, ve que aquí Raquel es inteligente. De fijo, esto le costó mucho, ¿verdad? Pero mi punto es no inteligente como de manipulación o engaño, sino de que cuando ella le dice, dame hijos o estoy muerta, él le responde, pero el problema es suyo. ¿Acaso yo soy Elohim? ¿Verdad? Como diciéndole, pero es que yo ya tengo hijos, es usted la que no tiene, ore usted, ¿verdad? Porque ella quería que él hiciera como hizo Yitzhak, como hizo Abraham. Entonces, donde él le responde eso, como dando a entender, yo ya tengo hijos, usted es la que no tiene, ella le recuerda que Abraham ya tenía un hijo cuando Sara tuvo hijos. ¿Y cómo fue que Sara llegó a tener hijos? ¿O cuándo? Después de que le había dado a Hagar. Entonces ella se acuerda de la acción de Sara y le dice, bueno, aquí está Bila, esté con Bila y deme hijos. Así como Sara le dio a Hagar. ¿Sí me explico? Y se podría decir desde el punto de vista judío que ahí obtuvo el mérito para después ella quedar embarazada. Aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella. Vean qué particular, así yo también, ¿verdad? Yo también como Lea tendré hijos por medio de ella, o yo también como Sara, exacto, tuvo hijo a Ismael en sus rodillas. Le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Entonces vean también, es particular, primero está con Lea, que era su esposa, después Bila, que era la criada o sierva de Raquel. Y bueno, me estoy adelantando, pero después viene la otra sierva y Raquel. Entonces es como el hecho de que primero estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Como de donde como Lea, básicamente. Y después los gentiles se les permitió entrar. Y después al final, Yahweh cumple la última semana de Daniel, que es para cerrar el tiempo de Israel, como esas dos partes en las que se separaron las tribus, como dije ahora, ¿verdad? Las del norte y las del sur, en parte viéndolo como Raquel y Lea y las dos siervas que se unen en medio, como los gentiles que se les permitió entrar en el redil. Le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Ahí no vemos que Jacob haya respondido nada. Calladito. Estaba enojadísimo, se le bajó. Entonces dice, le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Elohim, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Vean qué peligro. Entonces, Dan es el equivalente de Ismael dentro de las tribus. ¿Está claro? Porque Bila fue como Hagar. Sara le dio Hagar a Abraham y de ahí vino Ismael. Ahora Raquel le da a Bila a Jacob y de ahí viene Dan. Recuerden que Dan, como dije ahora, es la tribu que es sacada de las 12 tribus en Apocalipsis 7. Entre los 144,000, 12,000 de cada tribu no aparece Dan. ¿Por qué?
entre otras cosas, porque en Génesis 49 eventualmente vamos a ver que hay una profecía de que de la tribu de Dan se va a levantar uno que va a hacer que maten al testigo como Moshe. Entonces Dan entre las tribus se conecta con Ismael, como los musulmanes hoy en día. Curioso, se conecta con, hay quienes dicen que, yo había oído hace mucho tiempo ya, de que la mayoría de los que están en el Illuminati, que verdaderamente son israelitas, serían de la tribu de Dan. Por eso Dan significa juez. Ellos juzgarían entre las tribus, se le dio esa bendición. Por eso llegaron a tener autoridad para juzgar al mundo. Y llegaron algunos a estar entre esos que gobiernan el mundo por medio de sociedades secretas. Es posible que de ahí saquen el ADN, qué curioso que sea D-A-N, Dan, que saquen el ADN judío o israelita para la abominación desoladora. Y en su defecto, ¿verdad? Es posible que tenga genética de Dan, la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, el líder mundial. Entonces, mucha negatividad por medio de Dan, por eso es quitado de las 12 tribus como si fuera Judas, porque, por decirlo así, según Génesis 49, un Judas se levanta de ahí, hace que maten al testigo como Moshe, que viene en el caballo, como una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete se caiga para atrás, dice Génesis 49. Entonces, por eso Dan no aparece, repito, entre las tribus de los 144,000 en Apocalipsis 7. Es como Ismael, esa parte negativa que tuvo Ismael en la vida de Abraham, Dan entre las tribus. Entonces, volviendo a leer eso y acordándonos de lo que Dan representa, dice, le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Bila significa, se podría ver como atribulada o, sí, atribulada. También lo más seguro era problemática, ¿verdad? Le trajo el problema de Dan. Viene de Balá, de la Carpio, barrio La Bala. Eh, Balá, también vean qué curioso que tanto Balá como Bilá empieza con Bel, que es el diminutivo de Baal, y de ahí viene Dan, ¿verdad? Que sería, se conecta con la bestia y con Heilel mismo bajando, Baal. Durante el tiempo de la tribulación, causar problemas, Balá. Entonces, vemos a Bilá como Hagar, trae problemas a la vida de Jacob, a las tribus por medio de la tribu de Dan, el hijo que llega a tener. Entonces la negatividad de Dan vendría de Bilá y de ahí también la conexión con que Dan va a estar durante el tiempo de la tribulación y un descendiente de Dan provocaría el cambio de la tribulación a la gran tribulación, que es cuando matan a los dos testigos y se cierra la puerta de la misericordia. Entonces, decía, Bilá concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, vemos que es Raquel la que le da el nombre, ¿verdad? Porque era suyo, así lo vio ella. Me juzgó Elohim. Recuerden que Dan significa juez. Ok, él juzgó, ¿verdad? Dice esa traducción, es el verso 6. Y dijo Rachel, vean eso, Danani Elohim, me juzgó Elohim, me juzgó Elohim. Entonces ven aquí, esto es Dan, Dalet Nun, Dan. Me juzgó a mí, la Yud, bueno, en sí sería el Ni, como en Ani, ¿verdad? Yo. Me juzgó Elohim y también escuchó mi voz y me dio a mí aquí, hijo, bueno, ven. Por lo tanto, llamó su nombre Dan. Aquí es la Nun Sofit, ¿verdad? Por eso es que se ve diferente, pero es lo que había seleccionado aquí ahora. Esto es lo mismo que esto, solo que la letra al estar al final de la palabra se extiende. Dan, juez. Entonces digo entonces Raquel, me juzgó Elohim, por eso le pone ese nombre, Dan, pues ha oído mi voz. Qué curioso, mi voz, porque recuerden que la voz de Yahweh viene por medio de Rachel, por medio de Yosef. Ok, Yosef fue el primer hijo que tuvo Rachel ella misma, pero ella, Rachel, quiere tomar a este hijo como si fuera su primer hijo. Sin embargo, es Dan que se llega a convertir en negativo como Ismael lo fue. Qué curioso que ella dice, ha oído mi voz. Entonces, Raquel se conecta con la voz. De hecho, también se dice, hay un verso, ¿verdad? En Jeremías 31, fue escuchada voz en Ramá, los hijos, que Raquel llora por sus hijos que murieron cuando mataron a los de, sí, que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, en tierra de Rachel. Entonces, fue escuchada voz. La voz se conecta con Rachel. Qué curioso que cuando nace Dan, ella menciona su voz, pero Dan no era genéticamente hijo de ella. El último viene por medio de Yosef, el verdadero hijo de Rachel, mientras que la bestia, que es como el contraste del último, está conectado con Dan. Entonces, qué curioso que diga, pues ha oído mi voz. No solo eso, ¿a quién dije que se compara Dan?
a Ismael. ¿Qué significa Ismael? Escuchado por el poderoso. Ha escuchado mi voz. Entonces ven la similitud entre Yahweh escuchó tu voz, le dijo el ángel a Agar, y por eso llamarás al niño Ismael, a quien el poderoso escucha. Y aquí ella dice, ha oído mi voz, ha escuchado mi voz y me juzgó, entonces le pondré Dan. Pero entonces vemos la conexión con Ismael, todavía más profunda, y con el último, que es la voz por medio de Yosef. Por ende, Dan, al venir de Raquel, representaría a uno malo que se hace pasar por la voz de Yahweh. Entonces, me juzgó Elohim, ¿verdad? Y tras de eso, ese malo va a juzgar al mundo, porque va a ser el líder mundial. Pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, en contienda de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido. Y dijo Raquel, en contienda de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido. Vean qué mujer. Era un pleito personal con la hermana. Ella dijo, ah, no, esta mujer va a tener hijos más que yo. Y de hecho así fue, ¿verdad? Lea tuvo más hijos. Pero Raquel, como empezó el capítulo, le tuvo celos, que traducen también como envidia. Ella quería tener hijos y lo ve como una competencia. Por eso hasta dijo, si no me das hijos me muero. Tuvo un hijo, ahora concibe, tiene un segundo. Entonces ella dice, en contienda de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido. Entonces ella lo ve como que está contendiendo con su hermana para ver quién tiene más hijos, quién le puede dar más hijos a su esposo Jacob. También contienda de Elohim, como diciendo, es una contienda espiritual, ¿verdad? Porque obviamente no se están peleando físicamente. Y he vencido, he luchado con mi hermana, como dando a entender, ¿verdad? En lo que habíamos visto ahora de las buenas obras. Como ella diciendo, ah, no, el Padre sí vio buenas obras en mí, he luchado para que el Padre me bendiga y así lo hizo. Pero por esta contienda, dice aquí, le puso por nombre Naftalí, que significa mi contienda, mi lucha. Vean aquí dice, y dijo Rachel, Naftulei Elohim, Naftulei Elohim. Por eso le llamó Naftalí. Ven como en hebreo se ve claro. Naftulei Elohim. En luchas del poderoso. Y dijo Rachel, en luchas del poderoso, Neftaltí, luché. Por eso lo llamó Naftalí, mi lucha. Recuerden que, qué curioso, estamos a 2 capítulos. Ahí veremos las conexiones en el capítulo que sigue, porque, o sea, si es que este está más pegado a este en realidad. El capítulo que sigue es como la continuación de esto y después viene cuando Elohim lucha con Jacob. Entonces, qué curioso, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto, bueno, y lo vamos a volver a ver pronto, pero Génesis 49 cuando se da una profecía a cada una de las tribus. Las primeras 3 representando los primeros 3 satanes, o los 3 satanes, después viene Yahudá, de donde vino Yahushua. Después vienen profecías y bendiciones pequeñas para cada tribu, Zabulón, Isachar, Dan. Vean que cuando menciona Dan, que acaba de nacer, dice juzgará a su pueblo, nuevamente juzgar por el nombre, como una de las tribus de Israel, como una de las tribus. Eso es curioso porque es como diciendo que eventualmente no sería una de las tribus, pero sería como una de las tribus por un tiempo, esta realidad temporal. Será Dan serpiente, será Dan serpiente, ¿verdad? Viene de Bila, que empieza con Bel, como de Baal, y como Babel. Confusión. Será Dan serpiente junto al camino, o sea, no está en el camino, Yahushua es el camino. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, el blanco, y hace caer hacia atrás al jinete, testigo como Moshe. Después dice, tu salvación he esperado, Yahweh. Entonces, en el judaísmo se dice que cuando Jacob llegó a Dan, él esperaba que el Mesías viniese de Dan, que viniese la salvación, que viniese el final. Pero cuando llegó al final de la bendición de Dan, se dio cuenta que no. Y por eso dice, he esperado o esperaré. Porque recuerden, bueno, vamos a ver cómo lo pone aquí, 18. Dice, por tu salvación, por tu salvación, kiviti, Yahweh. He esperado, Yahweh. Por tu salvación he esperado, Yahweh. Entonces él esperaba que la salvación viniese de Dan, pero no vino. Entonces él continúa con la palabra particular, porque eso que Jacob le sucede aquí con las bendiciones se puede decir que le sucedió a Raquel cuando tuvo a Dan y dijo, ha escuchado mi voz, juzgará, pero en realidad de él viene uno malo que juzga negativamente. Por ende, ¿con quién se conecta? Con Heilel, que se le dio la ley, pero lo que terminó fue acusando, juzgando mal, juzgando a Yahushua como endemoniado y como esto y que el otro. Qué curioso que le tuvo envidia a Yahushua y fue aquí por la envidia de Raquel que nació Dan, en parte, ¿sí me explico? Entonces Dan como Heilel, la serpiente junto al camino, Dan
como Heilel, como Lucifer, que ha juzgado al mundo y que va a ser reemplazado por Micael, así como Dan es reemplazado por Yosef, en el sentido que es el verdadero primogénito de Raquel, que viene más adelante. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo en la bendición dice, he esperado por tu salvación, he esperado, Yahweh. Esperaba que viniera de Dan, así como Raquel esperaba que Dan fuera su hijo y esperaba que fuera la representación de su voz y que fuera el que juzgara. Pero al venir de Bila, que está conectado con Bel, trajo la parte negativa del que va a juzgar al mundo como líder mundial, que mata al testigo como Moshe o ordena que lo maten y que es la serpiente, la autoridad de la serpiente. Ahora bien, lo otro que estaba mencionando con respecto a esto era, bueno, de Génesis 32. Después viene Jacob, después de esta que estamos leyendo ahorita, y bueno, además de que ella dijo que se iba a morir y se le cumple, se muere después del segundo hijo. También vemos que cuando él se está devolviendo para donde sus papás, se le aparece un malaj, Elohim, y pelea contra él, lucha contra él, y por eso se le llama Israel, el que contiende con Elohim. Entonces, una vez más, vemos aquí una conexión de Raquel y Jacob, que también parece mostrar, ¿verdad?, cómo eran como el uno para el otro, porque más adelante Jacob llega y dice, el que tenga los ídolos que se muera. Se muere Raquel, porque tenía los ídolos, él no lo sabía. Y con esto, ella dice, en contienda de Elohim he luchado con mi hermana. Qué curioso, porque Raquel, así como tenía lucha con Lea, Jacob tenía lucha con Esaú. Y cuando va a encontrarse con Esaú, antes se le aparece el ángel de Esaú como Elohim y pelea con Elohim. Entonces, por pelear con Elohim y con hombres, se le da el nombre Israel. Aquí ella dice, en contienda de Elohim he peleado con mi hermana, con Elohim y con hombres. ¿Sí me explico? Muy particular, como una de las tribus de Israel. Porque Israel que contiende con Elohim y con los hombres. Entonces dijo Raquel, en contienda de Elohim he luchado con mi hermana y he vencido. He vencido. De Raquel sale el que sale venciendo y para vencer, pero no de Dan, sino de Yosef. Sí me estoy explicando todas esas conexiones entre Dan y Yosef, pero Dan es como el falso Yosef. ¿Está claro? Rubén es como el falso Yahudá. Por eso Rubén representa a Samael. Samael es de donde vino la muerte. Yahushua es la vida. Espero se está entendiendo. Ese mismo contraste entre Rubén y Yahudá lo vemos aquí entre Dan y Yosef. Pero entre Rubén y Yahudá es haciendo alusión a Mashiach el primero, y entre Dan y Yosef haciendo alusión al último. El último viene a contender, viene como Jacob, como Israel, viene a luchar con los seres humanos por la doctrina falsa y sale venciendo y para vencer. Aquí en este caso, ¿verdad? Ya estamos con el segundo hijo, por si algo sí, que es Neftalí, pero la conexión ahí era por lo de la lucha, ¿verdad? Por eso le puso Neftalí. He luchado con Elohim. Le puso por nombre Neftalí, el segundo hijo de Bila. Entonces, por eso tiene connotaciones similares lo que decíamos ahora, ¿verdad? Todo lo que venía hablando hace rato. Los dos hijos de Bila, Dan, Neftalí. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, y por si algo, ¿verdad? Si vamos a hablar de que Dan es como Rubén, en contraste con Yahudá, entonces Neftalí sería como Shimón, ¿verdad? En contraste nuevamente con Yahudá. Y recuerden que Shimón es escuchado. Ella había ya mencionado el haber sido escuchada por Elohim en el hijo pasado. Pero recuerden, Shimón también era, bueno, fue uno de los dos que fueron a destruir todo Shechem. Peleaba mucho. Le gustaba la contienda, es mi punto. Y venció en Shechem. ¿Y por qué luchó? Por su hermana, Dina, a la que violaron. Dina, que es el femenino de Dan. ¿Se me explico? Era cómo se conecta por todo lado. Al ver Lea, que había dejado de dar a luz, vea, ya Lea tuvo 4, ya Bila va por 2, entonces Lea tiene que ponerle. Entonces, al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Y bueno, por si algo también, sabemos de la generación pasada, bueno, antepasada quizá, nuestros padres, hay montones de familias que una mujer tenía como 15 hijos. Entonces, esto pudo pasar con una mujer, 12 tribus, sí pudo, pero fueron 4. No porque Jacob quisiera necesariamente, ¿verdad? Él quería a Raquel, y Yahweh le multiplica la bendición y a través de 4 llega a tener 12 hijos, porque las 12 tribus serían esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, adorarían a Yahweh, serían emanados, creados, formados y hechos, y etcétera, todo lo que tiene que ver con el 4, ¿verdad? O sea, son muchas las revelaciones que hay, razones por las que Yahweh permitió que estos 12 hombres vinieran de 4 mujeres. También tenían que tener características diferentes y la genética tendría que ver en eso. El hecho de que Yahweh escoge grupos de personas, y recuerden que un grupo de personas, por ejemplo, una congregación es representado por una mujer. Por eso cuando llega Yahushua y cuenta la parábola
de las 10 vírgenes, habían 10 vírgenes que se iban a casar con un hombre. Solo entran 5, pero entran 5 a casarse con un hombre, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver con el favor, la Ruach HaKodesh que está en los 144,000. Entonces, decía, al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces dijo Lea, vino la aventura. La aventura. La ventura. ¿Verdad? Podría haber dicho mejor, vino la fortuna, Carlos. Vino la fortuna y le puso por nombre Gad. 11. Vean aquí como dice, y dijo Lea, Begad, con fortuna. Entonces vean, aquí es como está escrito, solo que esta traducción, bueno, o esta, ven cómo aparece con uno aquí. Esto es como está escrito, pero los masoréticos le agregaron aquí esto como dando a entender que así es como se debería escribir, o esto es lo que estaba dando a entender. Eso indica entonces que Yahweh a través de la Ruach mandó a escribirlo así, Begad, como dándonos a entender más cosas, puesto que de estar escrito así, solo se nos estaría dando a entender una cosa, lo obvio, que significa vino, fortuna, Ba-Gad. Begad se puede ver como la bet de vino, ¿verdad? De ba, pero también se puede ver como en fortuna o con fortuna. Por la fortuna de ella, Yahweh hizo que viniera a ella la fortuna, ¿verdad? Como por, nosotros diríamos, ¿verdad? Bendición. Y digo eso porque recuerden que Gad, como lo ven ahí, es el nombre del falso Elohim, el poderoso de la fortuna. Recuerden que Lucifer, Satanás, se le apareció a Yahushua y lo tentó, ofreciéndole todos los reinos de la tierra, todo el honor, toda la estima, toda la riqueza, la fortuna de ellos, si se hincaba ante él. Y Yahushua le dijo que no, porque solo ante Yahweh te inclinarás. Entonces, Yahushua rechazó eso, pero Lucifer dijo que él es el dueño de toda esa fortuna, por ende él es el poderoso de la fortuna de este mundo. Por eso en inglés lo adoran a Lucifer llamándolo God, sin saber, la mayoría. Entonces vemos que en hebreo God, aquí aparece como un nombre, ¿verdad? Y llamó su nombre God, ven que aparece varias veces, las mismas letras, God, God, God. Entonces, así es como está escrito, diría entonces, y dijo Lea con fortuna, y llamó su nombre Gad, fortuna. Pero también recuerden Isaías 65:11, qué curioso, el 11, mismo verso, dice, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para la fortuna, en vez de preparar mesa, de prepararse a sí mismos, preparar su corazón, purificarlo, limpiarlo, llenarlo de fruto para Yahweh, lo hacen para la fortuna. Pero en hebreo se ve como si se estuviera hablando en inglés. Preparan mesa para Gad, preparan mesa para Gad. Y ven que es la misma, el mismo nombre, Gimel Dalet, Gimel Dalet, Gimel Dalet. Es el mismo nombre. Obviamente ella no lo hizo, al menos no sabemos hasta ahora, ¿verdad? Habría que ver después si ya bueno revela algo, pero no lo hizo dándole honor a Gad, el poderoso de la fortuna. Ella se sintió afortunada, entonces le puso Gad, fortuna. Esa es como para acordarse cada vez que lo llamara, fui afortunada. Esa es mi fortuna, esa es mi bendición. ¿Verdad? La bendi le pusieron. Entonces, lo llama así por lo afortunada que se sintió. A pesar de eso, es curioso que le ponga así, siendo ese un nombre de un falso Elohim. Entonces, en cierta manera es como Yahweh revelándonos más cosas, incluso a través de hombres justos como lo fue Gad. El mismo Dan, de él vendría alguien negativo y gente negativa, pero él no fue negativo, aunque tuvo obviamente pecado, pero fue un hombre justo. Entonces, curioso que el primer hijo de Bila es Dan, y ya mencioné todo lo negativo de Dan, tanto así que la tribu no aparece entre las tribus del capítulo 7. Después Naftalí, él, repito, no fue tan malo, pero fue un hijo de Bila. Se podría decir que Dan se quedó con toda la negatividad que venía de Bila. Neftalí, repito, no vemos mucha negatividad viniendo de él a través de la historia, pero es curioso que su nombre viene de contienda. Entonces, es un hombre y quizá sus descendientes que podrían terminar siendo buenos luchadores, pero también gente con la que costaría tener una relación porque le gusta el pleito, ¿verdad? Como uno conoce gente que uno dice, sí, le amo, pero ¿cómo le gusta pelear a esa persona? O buscar algo de qué quejarse, o ¿verdad? Cosas así, todos contienda. Y en sí, sin hablar de él como persona, ya que era un hombre justo, repito, su nombre hace alusión a una contienda de Elohim,
a contienda con el hermano, pero la verdadera congregación es de amor fraternal, amor al hermano. ¿Sí me explico? Entonces vemos una negatividad ahí escondida en ese nombre y por cómo vino el nombre. Y tiene que ver con cómo el hombre contendería con Elohim a través de la historia, a través de la falsedad que se enseñaría. Y después viene el último a contender con el Elohim del mundo. Ahora bien, Lea da a Silpa. Silpa, que significa como un gotero. ¿Se acuerdan qué curioso lo que leímos el estudio anterior de Yeshayahu, que decía, las naciones son para mí como la gota que cae en el, ¿verdad? Como un gotero. Silpa, y ¿se acuerdan lo que mencioné ahora? Como Lea representa las tribus del norte, Raquel, no, perdón, sí, sería así, representa, porque recuerden que Yahudá, o sea, lo que estoy diciendo no es que sea así en cuestiones de tribus, porque sabemos que las 12 tribus se separaron en 2 y 10, ¿ok? Yahudá venía de Lea, Benjamín venía de Raquel. Pero mi punto es la cantidad de hijos que tuvo Lea fue más. Representa a los muchos, representa a las tribus que eran más numerosas. Raquel tuvo menos hijos, representa a las tribus, cuando se separaron en dos partes, las que eran dos tribus, las tribus del sur, y a los pocos, lo que respecta al fin de los tiempos. Y Bila y Silpa como las naciones que fueron añadidas. Entonces, qué curioso que Yahweh diga que las naciones son como un gotero que cae, ¿verdad? Como una gota que cae constantemente, y que Silpa signifique gotero, como representando las naciones. Entonces, Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, entonces dijo Lea, vino la aventura, y le puso por nombre Gad. Repito, ya se sentía afortunada, pero el nombre que le da es el nombre de un falso Elohim. Entonces, qué curioso, porque aquí vemos una conexión entre Dan y Gad. Dan, como dije ahora, se puede conectar con la bestia. Neftalí sería entonces la segunda bestia, el falso profeta contra el que hay que contender. Y después viene Gad, o sea, el falso Mesías. Recuerden que la bestia y el falso profeta se ponen de acuerdo para traer a la abominación desoladora. Y eso es Heilel viniendo al mundo diciendo ser el Cristo, o sea, a quien adoran como Gad. ¿Sí me explico? Y qué curioso, lo único que dice, vino la aventura. No aventura, queda claro, ¿verdad? Va a estar, pero no. Como vino Gad. Después de que la bestia juzgue al mundo, sea oído, el falso profeta va a traer contienda y entre los dos harán que venga Gad, por decirlo así. Vino Gad. Continúo. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa. Y le puso por nombre Asher. Asher. Después le puso otro, hoy. Pero ya ahí dejó de tener, entonces nada más quedó en Asher. Entonces, Asher. Asher significa feliz, feliz. Por eso dice, para mi felicidad, porque las mujeres me llamarán feliz. Entonces, Lea, ¿verdad? Está súper contenta, está súper feliz, porque ya tiene 4 que vinieron directamente a través de ella y 2 por medio de Silpa. Entonces va ganando 6-2 contra Raquel. También Asher, ¿verdad? El verso 13, lo pueden ver aquí. Asher, le agregamos una letra Hey, que sería para volverlo femenino, y tenemos Asherah. Recuerden que Asherah es la falsa, bueno, la diosa, que hoy en día adoran con el nombre María, la reina del cielo, como aparece en Jeremías. Asherah, Astarte, Isis, Astoret, Debaki, y etcétera, etcétera. Son un montón de nombres que ha tenido a través de todas las naciones. Pero ese mismo espíritu de sabiduría diabólica, lo que aparece en Apocalipsis como la gran ramera. ¿Está claro? Y en Apocalipsis vemos el orden de las cosas. Aparece la bestia, después el falso profeta, después el falso Mesías y después cae la gran ramera. Entonces, qué curioso que aquí, antes de que venga Yosef al mundo, que representa el último, se nos revela que aparecería Dan como la bestia, Neftalí como el falso profeta, Gad como el falso Mesías, Asher como la gran ramera. ¿Sí me explico? El orden es muy particular y que esté ahí como en un paréntesis las hijas de Bila y Silpa. Bila, tribulación, Silpa, gota por gota. Espero haya quedado claro eso. Estos hombres fueron hombres apartados, pero los nombres que les dieron son proféticos. El orden en el que vinieron al mundo, profético. En el tiempo de la siega del trigo, halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea su madre. Y vino Rubén, que es, bueno, y caminó Rubén en los días de la cosecha del trigo, Ketzir Gitim, la cosecha del trigo. Recuerden, Ketzir, cosecha. Vean lo que, si solo ponemos la Kuf y la Tzadé, ahí me lo pone así porque estoy poniendo la Tzadé normal como si fuera a seguir escribiendo, pero recuerden que sería una Tzadé Sofit, final, que sería esta. Ketz es el fin, por eso la cosecha viene en el fin.
La cosecha representa el fin de los tiempos. Entonces, vean cómo ya se nos mencionó el orden en el que se van a manifestar los malignos en el fin de los tiempos, como vinieron Dan, Neftalí, Gad y Asher, ¿ok? Y eso, todo eso, después de que vino Yahudá, ¿verdad? Entonces, tenemos que Rubén como la muerte que reinó, Samael, después Shimón como Heilel, Ishmael como Azazel, como el tiempo de la ley y los profetas. Después viene Yahudá, cuando viene Mashiach, y después se nos prepara para el fin de los tiempos con la venida de los 4 negativos que acabo de mencionar, representados por Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y ahora, después de haber venido diciendo, y este tuvo este hijo y se le llamó así, este tuvo este hijo y se le llamó así, se nos empieza a mencionar el tiempo de la cosecha, o sea, fin de los tiempos, cuando se tiene que manifestar uno para cosechar, como dijo Yahushua, uno siembra y otro cosecha. Entonces, en el tiempo de la cosecha del trigo, el trigo recuerden que representa a los pocos. Por si algo, el tiempo de la cosecha del trigo, como sabemos, es desde Matzot hasta Shavuot. Recuerdan ya en Shavuot que el último Homer. En el tiempo de la cosecha del trigo, halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Mandrágoras, vean, ven la forma de la mandrágora. Ahora, esta se parece a la de la película, pero la idea es que la mandrágora tiene forma de humano. Yo no sé si ustedes han escuchado que depende de la forma de los alimentos para qué sirven o el color, ¿verdad? Entonces, una fruta que tiene forma de corazón sirve para el corazón, cosas así, o el color y así. Entonces, la mandrágora tiene forma de bebé o de ser humano. Entonces sirve para quedar embarazada, para tener hijos. Y la usan en brujería por esos poderes que se dice que tienen. Y aparece en la película El laberinto del fauno, ¿es que se llama? Creo. Y mira, como lo usan en películas, entonces también les hacen caritas, así, ¿verdad? Pero obviamente no están así. Sí, va a ir. Ven, ese se ve más normal. ¿Ah? Sí, exacto, parece. Sí, parece. Ok. Entonces, mandrágora. Pero en hebreo hay algo curioso con el nombre. Dice, y caminó Rubén en el día de la cosecha del trigo y encontró Dudaim, mandrágoras en el campo. Dudaim. Voy a tener aquí está poniendo tíos, se encontró unos tíos. Porque eso es tío. También es David. En sí significa amado. Entonces depende del contexto. Uno sabe si está hablando de tío o está hablando de alguien que se llama David o está hablando de alguien que es muy amado. Entonces, ven, es lo mismo, solo que aquí tiene puntos de vocal. Voy a borrarlo. Entonces, Dudaim, eso es mandrágoras. Pero como dije, la primera parte es David y amado. Entonces, qué curioso que la mandrágora sirva para acostarse con su amado y tener un hijo amado. Amados. ¿Sí me explico? Mandrágoras. Aquí está en singular. Dudai. ¿Dudai vos de mí? Dudai, la manzana del amor. Para favorecer la procreación. Y al parecer era, ¿cómo le llaman eso? Afrodisíaco, sí. Ese Rubén. Vea qué buen punto, sí. Yo pensaba que era por lo que hizo después, que se acostó con la... También, cosas serias, ese Rubén. Pero sí, ya ahorita menciono eso, sí. Sí, quién sabe. Ok, entonces vemos que tenemos que el singular, a pesar de que aquí vemos con Aleph, porque sí tenía la Aleph ahí, se puede ver como David, ¿verdad? Esto es David o el amado, viniendo como primero, ¿verdad? Yahushua vino genéticamente a través de David y el último se dice que es David viniendo a través de Yosef. Por ende, como el becerro, que es la letra Aleph, recuerdan, es un becerro. A las naciones, Yam, el mar. Entonces, el amado que viene como el becerro descendiente de Yosef entre las naciones. O de David vendría el primero para cumplir las obras de Mashiach. Y lo otro que dije, el amado viene como el becerro que es sacrificado en Yom Kippur, que es el día 10, al cerrar todas las profecías viniendo como Mashiach ben Yosef. Ahora, si lo vemos como lo pusieron ahí en la concordancia en singular, tenemos que esto se puede ver como mi David, mi David. Entonces, como que había un David para representar al David que enviaría a Yahweh. ¿Sí me explico? Y eso está representado por las mandrágoras. Entonces, eso es muy poderoso porque como vamos a ver, Raquel, que no podía tener hijos, después de las mandrágoras, tiene a Yosef, que es de donde viene el último, mi David. ¿Sí me explico? Entonces, al ella tomar de mi David, de mi amado, y de todo lo que vimos ahora, cuando vemos toda letra por letra, ella puede quedar embarazada de Yosef para que venga el último, que es el amado. Muy particular. También
al ser escrito así, se puede ver como que la mandrágora es lo que abre la puerta para que un hombre pueda pasar por ella y venir al mundo a cumplir los mandamientos, letra por letra. Entonces, Dudaim, también, como decía el hermano, qué curioso que Rubén significa vean al hijo. Entonces, Rubén, vean al hijo, se encuentra mandrágoras que parecen un hijo para que ahora Raquel pueda tener hijos y la gente pueda ver al hijo. Y el último viene para dar testimonio de Yahushua, que es el hijo de Yahweh. Por ende, el último viene y en teoría dice, vean al hijo. ¿Sí me explico? Rubén, la raíz de David. Qué curioso, sí, la raíz de David, que es el hijo de Yahweh. Y aquí fueron unas raíces las que trajeron para que tuviera un hijo que mostrara al hijo. Y bueno, por todos lados aquí conectando. Pero sí, muy poderoso todas las conexiones ahí. En el tiempo de la cosecha del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras, Dudaim, que trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Ahí está. El pleito era serio, podemos ver aquí, como para que, verá, sabemos, ellos de fijo sabían para qué servían las mandrágoras. Lea simplemente no quiere darle nada. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido? Eso es particular, ¿verdad? Porque se podría debatir. Se entiende el sentimiento de Lea, pero Jacob quería casarse con Raquel. Entonces, ¿por qué Lea le va a reclamar que ella esté con él si ese era el plan original? Y si Lea entró en el paquete, ¿verdad? Si ella terminó siendo la primera esposa por el hecho de que no se acostumbraba a dar a la segunda antes que la primera, ella debería aceptar eso de cómo se dieron las cosas y tratar de llevarse bien, pero como sabemos, había pleito entre ellas, por eso el nombre Neftalí. ¿Te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? ¿Verdad? Como diciendo, para que me quites los posibles hijos que puedo obtener a través de estas mandrágoras. Tras de que me quitas esposo, ¿me quieres quitar hijos también? También qué curioso, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido? Porque es como pasar de Mashiach ben Yahudá a Mashiach ben Yosef. Como el cetro no sería quitado de los pies de Yahudá hasta que viniera Shiloh. ¿Sí me explico? Como está diciendo aquí, me has quitado a mi marido, porque después de estar con Lea, pasó a estar con Raquel. Así como después de estar con los Israelim, Yahweh abrió la puerta para las naciones. ¿Sí me explico? Así como los judíos rechazaron a Mashiach y las naciones lo aceptaron, entonces para los judíos el Mesías está escondido en Roma, una de las formas en las que lo explican. Es como diciendo, me has quitado a mi marido. ¿Te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y Jacob, ¿what? Estas mujeres me siguen entregando. Marido de alquiler, primero. Aquí fue donde se dio el primer marido de alquiler. Pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Vean que está diciendo mandrágoras en plural, así como ella llegaría a tener, Raquel, 2 hijos. Dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Entonces, ella quería tanto tener hijos ella misma que está dispuesta a que su esposo vaya con Lea con tal de ella poder llegar a tener hijos. Entonces vemos su fe, su entrega, por decirlo de alguna manera, pero también la acción, ¿verdad? No solo fe de voy a orar y voy a tener hijos, es si ya he orado y este hombre encontró mandrágoras y yo sé que esas funcionan, voy a usarlas porque esto me puede ayudar. ¿Sí me explico? Con lo que a lo que voy con esto es cómo además de la fe necesitamos acción también. Y puede que Yahweh a veces traiga las cosas, la sanidad o lo que sea, el milagro, y digo así porque no necesariamente sería un milagro si viene de manera natural, ¿verdad? Pero puede que Yahweh lo traiga de una manera que no necesariamente se vea como wow. Y eso es clave también porque esa es la manera en que se manifiesta el último. Recuerden que el primero vino haciendo todos los milagros que hizo para que si no le creían a él, creyeran a las obras. Pero ya vino él e hizo las obras, por ende ya no debería ser necesario hacer obras como para llamar la atención y que crean, porque ya se hicieron. ¿Sí me explico? Entonces ahora viene Raquel y recibe el milagro, recibe la bendición, pero por medio de una manera natural, mandrágoras. ¿Está claro? Pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Qué duro. Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Sí, pero ¿qué está hablando Lea? No sé qué me está... Raquel, ¿qué es eso? Y vino Jacob del campo en la tarde, como cuando Yahweh hacía todo y venía la tarde y la mañana, ¿verdad? Vino del campo en la tarde, Baerev,
Y salió Lea para decirle o para llamarlo y dijo, a mí llégate, porque compré. Verbo sajar, te contraté, te alquilé. Viene de la palabra que es comprar, intercambiar. Entonces, sajartija, te alquilé a ti, con dudaei vení, con las mandrágoras de mi hijo. Entonces, llégate a mí porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, te contraté. Y durmió con ella aquella noche. Durmió aquella noche. Elohim oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Vea, Lea era cosa seria. Durmió esa noche embarazada. Daba fruto como 100 por 1. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva, a mi marido. Por eso lo llamó Isashar, que se traduce como hay recompensa. Me ha dado mi recompensa. Pero cuando lo vemos en Hebreo 18, ven Isashar. ¿Qué dice? Ven como ahí está el verbo alquilar, comprar o contratar. Lo ven aquí al final. Entonces esto se puede ver como Yesh Sehar. Hay salario, hay contrato, hay alquiler. Entonces Yisashar se traduce como hay recompensa. Pero esa recompensa que Yahweh le dio, que era el hijo, vino porque ella, por tanto que quería tener hijos, estuvo dispuesto incluso a pagar para poder estar con Jacob, dando las mandrágoras que eran tan importantes para ella, porque ella decía, aquí esta es una forma de tener más hijos, pero también cómo va a tener más hijos si no tiene a Jacob. Entonces estuvo dispuesto a entregar las mandrágoras y por ende potenciales hijos con tal de estar con Jacob. Entonces Yahweh la bendijo con hijo. ¿Está claro? Entonces vemos que el nombre Yisashar se puede ver como Yesh, o sea, hay Sehar, hay un salario, hubo un pago y por eso vino él. Ajá, buen punto. Sí, como Yahweh entregó a su hijo como recompensa o como pago por nuestra redención. Buen punto. Hay pago, hay salario. Y fue por medio de las mandrágoras, o sea, recuerdan, el amado. Y cuando vimos ahora que decía mandrágoras de mi hijo, el amado de mi hijo. Y recuerden que Juan decía ser el amado de Yahushua. Y Juan representa al último cuando Yahushua dijo a su mamá, he aquí tu hijo, y a él, he aquí tu madre, como reemplazando Juan en lugar de Yahushua, siendo Juan el amado. Entonces, decía, Elohim oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, quinto de Lea, ¿verdad? Y 5 representa el favor, como el favor que trajo Yahushua, representa el espíritu, como el espíritu que trajo Yahushua al entregarse a sí mismo como el pago para redención. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Yisashar. Ven aquí como dice Seharí, donde dice que le recompensó y le dio por medio de su sierva un hijo. Entonces, por eso lo llamó Yisashar. Después concibió Lea otra vez. Era una noche, Jacob dice. Me quedé dos, porque eran dos mandrágoras, ¿no? Ah, bueno. Más mandrágoras trajo Rubén otro día. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora vivirá conmigo mi marido. Pobrecita, amor. ¿Verdad? Entonces ya iba por el sexto y seguía pensando igual. Ahora sí va a venir a vivir conmigo. Entonces se metió en Raquel. Era un día, mujer, y me quedé dos. Bueno, obviamente eso tuvo que ser en otro momento muy después, ¿verdad? Pero no se nos dice cómo sucedió eso. El que lea, entiende. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Vean el momento en el que aparece el sexto hijo, que es ya para el tiempo por el contexto, no que esto ya sucedió mucho tiempo después, pero vean cómo en el contexto lo que se acaba de mencionar es la cosecha, estaba la cosecha del trigo y viene el sexto hijo, como dando a entender el fin del sexto milenio, ¿verdad? Cuando se da la cosecha, Apocalipsis 14. Me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido. Cuando ya llega el fin del sexto milenio, se dan las bodas del Cordero y ahora Mashiach vivirá con la congregación. ¿Sí me explico? Al cerrar el sexto milenio, como ahí se completó el sexto hijo de Lea, ahora vivirá conmigo mi marido. Ahora Mashiach vive con la congregación después del sexto milenio. O sea, cuando ya estemos en el Shabbat, el séptimo milenio. Porque le ha dado a luz 6 hijos y le puso por nombre Zebulón. Era un Zebulón, que significa lugar exaltado. Como diciendo, me dio un lugar exaltado.
entre las demás esposas de Jacob, porque fue la que tuvo más hijos. Me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido. Ese es el 20. Y dijo Lea, Zebadani Elohim, Zebadani Elohim, Oti Zebeit Tov. Ven como usa palabras parecidas. Después aquí es donde ya dice la que lleva a su nombre. Isbileini, esta vez Isbileini, Ishi, porque le he dado a él 6 hijos. Y llamó el nombre de él Zebulón. Ve, esta vez se unirá a mí o habitará conmigo. Por eso le puso Zebulón, lugar exaltado. Ah, morará conmigo, sí. Vean aquí del verbo Zain Bet Lamed. Zain Bet Lamed. Y recuerdan que la Vav y la Nun se ponen al final de algunas palabras como para potenciar su significado. Entonces, un lugar exaltado, morada exaltada. Por eso morirá. Morará conmigo. Morará conmigo. Morará conmigo. Le pondré morada exaltada. Una buena dote. Ahí es donde dice Tov. Zeibet Tov. A mí, dote buena. Esta vez morará conmigo, morará mi esposo conmigo. Entonces, y le puso por nombre Zebulón. Por último, dio a luz una hija y le puso por nombre Diná. Es más, y abuela bendijo. Esa mujer no la podía tocar ya como que quedó embarazada, yo creo. ¿Cómo está Lea? Dina. O sea, 2 veces más después del alquiler. Eso es lo que me sorprende. ¿Cómo era que hacían el cambio? Ahora que se dice en el judaísmo al menos que cuando Lea quedó embarazada ya esta última vez, iba a tener un hijo, pero que oró a Yahweh porque dijo, Padre, Yavila tiene 2, Silpa tiene 2, yo tengo 6, eso hace 10. Si llego a tener uno más, yo tendría 7 y solo quedaría una tribu para Raquel. Entonces le pidió a Yahweh que por favor le diera a Raquel 2 hijos para que por lo menos tuviera la misma cantidad que Bila y Silpa, porque si no, Bila y Silpa la verían a ella como mala o como menos, así como veía Hagar a Sará, ¿recuerdan? Cuando tuvo a Ismael. Entonces ella ora para que Yahweh haga algo y Yahweh se encarga de cambiar de niña a niño en el vientre. O sea, que iba a tener un niño, pero se le cambió por niña y ahí fue donde tuvo a luz, dio a luz a Dina. ¿Está claro? Entonces, por último, dio a luz una hija y le puso por nombre Diná. Entonces, qué curioso, una vez que los elegidos sean llevados al lugar exaltado, al lugar preparado en la cosecha, entonces viene el juicio de la gran tribulación. ¿Está claro? Y curiosamente y tristemente es ahí, después de que los elegidos van al lugar exaltado, representado por el nombre de Zebulón, los muchos, como una mujer, como una congregación, va a tener que morir, como Dina fue violada. ¿Recuerdan? Y por la violación de Dina, 2 hermanos de ella llegaron y destruyeron toda la ciudad y a todos los habitantes. Así como por la muerte de los muchos, los 2 testigos, se puede decir, hacen lo que hacen para que vengan las plagas postreras y destruyan toda la tierra con todos los que ahí la habiten. ¿Está claro? Pero se acordó Elohim de Raquel. Me gusta esto, yo imagino a Yahweh así como, uy, sí es cierto, Raquel no le ha dado hijos, se me va a volver loquita. Entonces, se acordó Elohim de Raquel, esto es importante. Obviamente no es como que Yahweh se le olviden las cosas, es simplemente cuando llegó el momento que él había determinado de acuerdo a su voluntad perfecta y al propósito de todas las cosas, llegó ese momento, se acordó. Es como que uno verá, o sea, bueno, para eso es la memoria. Entonces uno debería acordarse, el problema es cuando uno se acuerda después de, ese es el problema. Pero Yahweh se acuerda a tiempo, nunca se le pasa. Entonces, ¿cómo? Ajá, exacto, sí, no dice que fue que tuvo la... Porque también vean donde lo menciona, después de Dina, tercer hijo de Lea, o sea, lo más seguro, se comió las mandrágoras y o no le hizo nada o duró un tiempo, como 3 años mínimo para que le hiciera. Oigan esto, Jeremías 31:20, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? Recuerden que Efraín es hijo de Yosef y Yosef hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel. Entonces, Efraín viene de Raquel. Ahora, por si algo, en el judaísmo se enseña, es una posibilidad, pero no necesariamente es un hecho. Entonces habrá que ver, después ya bueno nos dirá. Según el judaísmo, cuando violaron a Dina, Shechem, nació una hija de esa unión de Dina, que venía de Jacob, con Shechem, que significa hombro, y por ende se conecta con el principado. Tuvieron una hija. Como era una hija de violación, Jacob decidió entregarla. Entonces la llevó y le puso un collar que decía es hija de Jacob y la dejó en la frontera de Egipto. Se dice que por ahí andaba bueno, o faraón o el Potifar y la encontró y se la llevó y la adoptó.
Potifar. Entonces se dice que esa sería Asnat, la que se le dio a Yosef. Y Yosef, cuando se convirtió en el siervo de Potifar, recuerdan que Zuleika, la esposa de Potifar, lo seduce y quiere estar con él y todo lo demás. Al final lo acusa de violación y lo meten a la cárcel. Se dice que ella había buscado los adivinos y se le había revelado que Yosef iba a ser familiar. Entonces ella dijo, "Pues claro, va a ser mi esposo, tiene que ser mi hombre". No entendía que era su hijastra, que se iba a casar con él y por eso iba a ser parte de la familia, pero por medio de su hija, no directamente con ella. Entonces se dice que Potifar adopta a la hija de Jacob, hija de Dina, y después se la da como hija a Yosef. Entonces Yosef habría estado con una descendiente de Dina, por ende conectada con Jacob, y de ahí habría venido Efraín. ¿Sí me explico? De Yosef con la hija de Dina habría venido. Y qué curioso que la hija de Dina era una mujer, ¿verdad? No era de las 12 tribus, me refiero, pero era hija de Jacob. Tiene relaciones con Shechem, que es el hombro, como el principado sobre su hombro, lo que Yahweh le profetiza al último. Y Efraín, al nacer en Egipto, de Yosef, que era como un esclavo, entonces Efraín es como un gentil, que en realidad es israelita genéticamente, pero para el mundo un gentil, por eso Jacob lo adopta. ¿Sí me explico? Como Efraín, que está entre las naciones pensando que es gentil, sin embargo es israelí. Pero eso está claro. Entonces, vean lo que dice aquí, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Lo he recordado constantemente. Desde que Yahweh profetizó la venida del último, que viene de Efraín, lo recuerda constantemente. Uno, como he dicho, ¿verdad? Uno tiene la memoria para acordarse de algo que todavía no tiene que hacer. Y la idea es acordarse cuando llegue el momento. Normalmente se refiere a tiempo que tiene que pasar, porque si no, no sería necesario recordarse. Simplemente uno estaría atento para hacerlo en el momento. Entonces, cuando Yahweh habla de recuerdo, de acordarse, hace alusión a el pasar del tiempo. Por ende, aquí eso está mostrando que el último viene de Efraín en el fin de los tiempos. Dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él y ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. El último, como hijo pródigo, necesita la misericordia de Yahweh que viene a través de Yahushua. Vemos aquí que dice, pero se acordó de Elohim de Raquel. Desde que lo mencioné, lo recuerdo constantemente. Por eso Yahweh se acuerda de Raquel, porque se acuerda de Efraín, que tiene que venir de Yosef, que tiene que venir de Raquel. ¿Sí me explico? Entonces vemos una conexión de acordarse. ¿Y por qué eso también es importante, además de lo ya dicho? Porque, vean el 22, Valliscor. Vean cómo se parece, se sigue pareciendo a la recompensa, pero esta vez con Zain, ¿verdad? Un momento. Ahora, esto es del verbo Zahar, que es él se acordó, también es hombre. Cejar, pero bueno, eso puede hacer alusión, ¿verdad? Que viene como hombre, pero ese es el verbo acordarse. Si le pongo la ayuda aquí, se acordará en el futuro, recordará. Esta Vav es una I y se acordó. Recuerden que es una I reversible, vuelve el futuro pasado. Entonces, por eso, esto que es futuro aquí se convierte en pasado, se acordó. Espero se esté entendiendo. Ven ahí, ven qué curioso cómo escribí lo mismo, pero lo traduce diferente. Es por los puntos de vocal. Ahora bien, entonces aquí tenemos que esta es una I. La quito de aquí porque era la I. Si agarro esta yud, que es de la conjugación del verbo, lo pongo aquí y agarro la hei del nombre ya. Tenemos Sejaría, que es Zacarías. En Apocalipsis 11, que es donde aparecen los dos testigos, dice, estos dos testigos son los dos olivos. Los dos olivos aparecen solo de toda la escritura en el libro de Sejaría, a quien ya recuerda. ¿A quien ya recuerda? A Efraín, como lo acabamos de ver en Jeremías, representado por cuando se acordó de Raquel para que diera luz a Yosef, de donde vendría Efraín. ¿Está claro? Donde viene el último que es profetizado en Sejaría, a quien Yahweh recuerda. De hecho, todo el libro de Sejaría es bueno, obviamente porque él es un profeta, todo el libro de Sejaría es profético y la mayoría se refiere a la venida del último, al fin de los tiempos. La mayoría también tiene profecías de la venida del primero, como el que vendría en un asno. Pero la venida del primero en un asno, literal, fue para representar el espíritu de Yahweh viniendo a través del último, a quien verán como un asno en lo negativo y también en lo positivo. O sea, viene un asno por el aspecto positivo, pero la forma en que lo ve el mundo es el aspecto negativo. Pero se acordó Elohim de Rachel, la oyó Elohim y le concedió hijos. O sea, ella oró, no Jacob. Cuando Jacob le dijo, ¿usted qué? Rachel se fue a orar y Yahweh la oyó. Y vean qué poderoso también, porque ella estaba pidiendo hijos desde hace, pero los tuvo aquí cuando era la voluntad de Yahweh, porque era lo que tenía que ser para dejarnos todos los reflejos proféticos y demás. Pero mi punto es, no quiere decir que no la estaba oyendo antes, ya la había oído, simplemente hasta este momento tenía que suceder y por eso se acordó. Y curioso que dice de una vez le concedió hijos. No ha tenido ni uno, pero ya se los concedió.
concibió ella. Entonces ve cómo se los concedió antes de que los tuviera. ¿A qué me refiero con esto? Ya Yahweh había determinado que iba a tener dos, cuando ni siquiera había tenido uno. Y ya cuando él así lo determinó, ella concibió. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó: Elohim ha quitado mi afrenta. Esto es particular porque aquí el nombre no tiene que ver con lo que ella dice, a diferencia de todos los nombres anteriores que ya vimos. El nombre Yosef no tiene que ver con la forma en que recibió el hijo, sino con su anhelo de tener otro hijo. Qué duro. ¿Cómo me pusiste, madre? Quiero otro. Y que me manden otro, porque usted... Entonces, dice, Elohim ha quitado mi afrenta. 23. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, vean qué bueno, Asaf Elohim et Gerpati. Ahora, lo que acababa de decir, ¿verdad? Bueno, por un lado por la traducción, aunque tenía que venir a verlo, pero por lo que viene a continuación. No obstante, vemos que sí menciona, solo que la traducción no fue la mejor. Vamos a ver, 23, ¿verdad? Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi reproche. Están poniendo ese quitado como Asaf. Asaf es recibir, remover, cosechar, colectar, congregar. Entonces, sí está, solo que, o sea, lo que acabo de decir no deja de ser así. Ya vamos a ver por qué. Solo que me adelanté antes de que saliera el próximo verso. Vean cómo menciona aquí Asaf Elohim et Gerpati. Y vean aquí, esto es lo que aparece como reproche, vergüenza, desgracia, Gerpa. Entonces, por cómo está escrito, y concibió y dio a luz un hijo. Y llamó, perdón, y dijo, ha removido o ha reunido en sí como si ella fuera el árbol y el reproche era el fruto que él está quitando. ¿Sí me explico? Entonces por eso ponen está quitando, usando el verbo que normalmente se toma para decir añadir. O sea, y es que suena extraño, pero por el hebreo, por ejemplo, la misma palabra que es para enseñar también, dependiendo cómo se escriba, se toma para aprender. Asaf normalmente se toma como él añadió, pero es con la idea de él añadió a un grupo de cosas después de haberlas quitado de otro lado o recogido de otro lado, como en una cosecha. Entonces uno quita de la rama y reúne entre los frutos que está quitando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mi punto es que por eso parece ser tan diferente o contrario. Asaf aquí está apareciendo como él removió, él quitó. Se puede ver como él reunió, siento yo, como el hecho de que le quitó ese reproche, esa vergüenza que ella sentía. Mi vergüenza. Dice, y llamó su nombre Yosef. Ven, Asaf, Yosef. Porque dijo, Yosef Yahweh li ben Ajeir. Añada Yahweh para mí otro hijo. Entonces, como les dije, sí es cierto que la razón por la que le puso Yosef era porque quería que Yahweh le añadiera otro hijo. Por eso dice, y llamó su nombre Yosef, porque dijo, Yosef Yahweh li ben Ajeir. Añada Yahweh para mí hijo otro. Esa es la razón. Pero incluso con lo que exclamó al concebir y darle a luz, está el mismo verbo. Él quitó mi afrenta, mi vergüenza, me añadirá otro hijo. Es como ya me quitó lo que hacía que no pudiera tener hijos, entonces ahora que me dé otro hijo. Buen punto, porque también, tanto que se puede decir aquí, no sé ni por dónde empezar. Bueno, con esto que acaba de decir el hermano, ha quitado mi afrenta. ¿Cómo es que Yahweh quita nuestra afrenta? A través de Yahushua. Él envió a su hijo para que muriera por nosotros. Entonces removió de nosotros el pecado al él mismo tomarlo, añadírselo a sí mismo y morir en el madero por nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, qué curioso que el último que viene de Yosef, Yahweh le quita la afrenta porque viene como hijo pródigo, habiendo él venido ya como el hijo de la virgen. ¿Sí me explico? De Miriam, sin pecado. Entonces le quita la afrenta al último que viene de Yosef y la toma para sí mismo. Y ahora entonces puede dar fruto porque él es la rama. ¿Sí me explico? Cuando lo añade a la raíz, como la mandrágora. Me quitó la afrenta, la vergüenza, Elohim. Saber algo más quería decir. Como les decía, se me fue todo. Aquí entonces se acordó Elohim de Raquel, la oyó Elohim y le concedió hijos. Entonces ven lo de la oyó, porque ella cuando tuvo a Dan, dijo, oyó mi voz, pero Dan no era la voz. La voz viene de Yosef. Y por eso es aquí cuando sí dice que Elohim la oyó. En la otra ella da por un hecho que le oyó. Pero hasta este verso, la escritura dice que Elohim la oyó. ¿Sí me explico? Espero. Similar a cómo
Yahweh le prometió a Abraham darle Yitzhak, pero un ángel se manifestó y le dio a Ismael. Porque el ángel fue el que le dijo a Agar, yo multiplicaré la descendencia de él. Se acordó Elohim de Raquel, la oyó Elohim y le concedió hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó, Elohim ha quitado mi afrenta. Entonces, como decía, por un lado, sí está Asaf cuando dice quitado, es una forma de traducirlo, pero se conecta con la cosecha, así como decía en el tiempo de la cosecha. Fin de los tiempos. Y se conecta con la cosecha porque es el mismo verbo que se utiliza para cosechar, quitar de la rama. Elohim ha quitado mi afrenta. Cuando viene el último, que es descendiente de Raquel, a través de Yosef, ya habría venido Yahushua, a través de quien Yahweh nos quita nuestra afrenta, nuestro pecado, nuestra vergüenza. Elohim ha quitado mi afrenta, ¿verdad? Él mismo, Yahweh, vino en carne para quitarnos el pecado. También ella está dando a entender, por un lado, que era por alguna afrenta que no podía tener hijos. Entonces ahora Yahweh le quita la afrenta y la reemplaza por un hijo, que era lo que ella quería. Quita, verbo asaf. Le añade, verbo asaf. ¿Sí me explico? Entonces como que reemplaza la vergüenza que tenía por ahora algo para estar orgullosa. Le quita el pecado. Entonces ahora ella puede quedar embarazada, porque recuerden lo que dijo Jacob, o la forma en que se interpretó lo que Jacob le dijo, el pecado debe estar en ti, porque yo he podido tener hijos, si no tienes hijos, tal vez es por algún pecado, me quitó mi afrenta, pudo tener hijos, una vez que se le quita el pecado, ya puede, buen punto, ¿verdad? Recuerden que ella tenía envidia de Lea, lo cual sería pecado, ella debería estar contenta por su hermana, le tuvo envidia, y entendemos que venía de algo bueno, ella quería tener hijos, eso es bueno. Quería darle hijos a su esposo, eso es bueno. Quería cumplir con el mandamiento de Yahweh, eso es bueno. Pero no por eso deberíamos ver mal al hermano o hermana. No por cosas buenas que queramos hacer deberíamos ver malo al que le salgan las cosas bien. Deberíamos alegrarnos y eso nos va a llevar a nosotros poder recibir la bendición. Cuando ella ya deja esa envidia de lado, o sea, cuando Yahweh le quita la afrenta, entonces viene la bendición. Y muy seguro, ella empezó a dejarlo de lado cuando ya había tenido 2 hijos por medio de Bila. ¿Sí me explico? Que dijo, estos son míos. Pero de fijo, siempre va a querer tener ella misma. Elohim ha quitado mi afrenta y le puso por nombre Yosef, diciendo, añádame Yahweh otro hijo. Entonces le puso el nombre Yosef porque no tenía suficiente con uno, quería otro más. Obviamente amó a Yosef, pero quería 2. Entre otras cosas, repito, para tener al menos la misma cantidad que las siervas. Muy interesante que la segunda manifestación de Yahweh es a través de Yosef y eso es algo que no se ha enseñado. No sé, nadie sabe al respecto. Tristemente es una doctrina que casi no se ha enseñado en el mundo. La venida del último a través de Yosef, solo se entiende la venida del primero a través de Yahudá. Y el nombre Yosef significa él añadirá. O sea, el mismo nombre es una profecía de que Yahweh añadiría otra manifestación en el tiempo de la cosecha. Por eso del verbo cosechar, Yosef, Asaf. ¿Está claro todo eso? Muy poderoso. Le puso por nombre Yosef diciendo, añádame Yahweh otro hijo. Así como vino Yahushua, el hijo, Yahweh profetizó por medio de la Ruach, como Raquel, que Yahweh añadiría otro hijo. Y por eso la parábola de los 2 hijos, uno que nunca pecó y otro pródigo. Le puso por nombre Yosef, añádame Yahweh otro hijo, diciendo, añádame Yahweh otro hijo. Cuando Raquel dio a luz a Yosef, Jacob dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Vean qué particular. Se esperó hasta que naciera Yosef. Se pudo haber ido desde que le dieron a Raquel, pero no quiso. Se esperó y se esperó y se esperó. Nació Yosef, vámonos. Todavía no tenía los 12, pero decidió irse. ¿Por qué? Porque él sabía proféticamente que la caída de Esaú, que era su hermano, que lo quería matar, la caída de Esaú vendría por medio de Yosef. Entonces, una vez que nació Yosef, dijo, ahora sí puedo ir a ver a Esaú. Yahweh no va a permitir, existiendo Yosef ya, no va a permitir que Esaú me gane. Eso era profético porque de Yosef vendría eventualmente el último que va a regir a las naciones con vara de hierro, como si fuera Esaú, porque viene vestido de rojo y el hierro es Roma. El hierro se conecta con el rojo, por eso se conecta con Marte, ¿verdad? El planeta o el dios de la guerra. Y el último viene venciendo y para vencer, caballo blanco, como un guerrero espiritual. Cuando Rachel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Dame a mis mujeres, por las cuales te he servido, y a mis hijos, por las cuales te he servido. A Labán, que es como Heilel. El último viene y entra en carne, carne sobre la cual ha tenido autoridad el enemigo después del pecado. El último viene y entra en carne y sirve, obviamente, a Yahweh, pero está en carne y por ende, como hijo pródigo, también sirvió a la carne, así como Jacob estaba como esclavo de Labán. Y él, a través de su servicio, el último, a través de venir en carne, recibe a sus mujeres.
o sea, las congregaciones, los pocos y los muchos. Y a mis hijos y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Labán le respondió, halle yo ahora favor en tus ojos y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Vean esto, qué poderoso, qué bendición. Hay muchas personas que son bendecidas no necesariamente por algo que ellos sean o hagan, pero sí por bendecirnos a nosotros. Puede que una persona le haga un bien a usted, X cosa, y Yahweh después bendice a esa persona porque esa persona le hizo un bien a usted. Así sucedió con Labán. Lo curioso es que Labán lo notó, ¿verdad? La mayoría de la gente no lo nota, o en este caso quizá tuvo que ser mucho tiempo, pero la gente aún así siempre trata de, bueno, me refiero al mundo, ¿verdad? Negarlo o darse a sí mismo el crédito de que fue porque es muy carga o lo que sea. Halle yo ahora favor en tus ojos y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Y añadió, señálame tu salario y yo te lo pagaré. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Este verso, Mateo 25:21, leo desde el 20. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo, soberano, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es muy importante entenderlo por un lado, porque el que es fiel en esta vida, en la otra va a ser puesto sobre mucho. El que era fiel en la doctrina falsa, pensando que era la verdadera, Yahweh le revela la verdadera para que ahora sea fiel en la verdadera revelación, en la cual hay mucho. Entonces, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, soberano, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Entonces, aquí dice, tú sabes cómo te he servido y cómo has estado tú ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. ¿Verdad? Él fructificaba, él hacía que las cosas se multiplicaran. Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Entonces, Jacob estaba trabajando para Labán, multiplicando las riquezas de Labán. Todo lo de Labán se estaba multiplicando. Y Jacob dice, ¿y cuándo me va a tocar a mí ahora trabajar por mis esposas y mis hijos para yo ahora tener lo mío? Entonces, eso es como fue fiel en lo poco con Labán. Ahora Yahweh lo va a poner en mucho después de trabajar para Labán. Aquí todavía va a seguir trabajando para Labán un tiempo, pero Yahweh lo va a poner en mucho, incluso durante ese tiempo que empieza a trabajar para Labán. Porque lo que él dice, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Es como diciendo, deme un salario a través del cual yo pueda ganar para mi propia casa suficiente. Entonces, representa el último viniendo al mundo en carne, en un mundo que está bajo Heilel, pero después va a entrar en el otro mundo, el perfecto, el eterno, que está bajo Yahweh. Fiel en lo poco, es puesto en lo mucho. Yahweh te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Labán le preguntó entonces, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas. Vean esto qué particular, porque representa cómo Yahweh escoge lo vil del mundo. Los fariseos eran sepulcros blanqueados. Entonces se veían como ovejitas blancas, blancas, pero por dentro pura muerte. Pero Yahweh escoge lo vil del mundo, que para el mundo por apariencias es lo peor. Está manchado de pecado. Pero para Yahweh, que conoce el corazón, el arrepentimiento y otras cosas, bueno, todo obviamente, pero me refiero a otras cosas en este contexto, Yahweh los escoge y los escoge a través del último, que es representado por Jacob. De entre los rediles, las ovejas, las religiones, las congregaciones de Labán, o sea, de Heilel. Lucifer es el poderoso de este mundo, es al que adoran como Gad, como Dios, que es Zeus, verán, el mundo entero. Entonces el último va por las congregaciones de Heilel, sacando las ovejas que para esas congregaciones son viles, porque están manchadas. ¿Sí me explico? Hoy pasaré por entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario. Ovejas y cabras, pocos y muchos, manchadas, colores oscuros y demás. Qué curioso está eso, ¿verdad? Como hoy en día, bueno, se habla, y principalmente en Estados Unidos, muchísimo de racismo, porque quieren como encender la llama para poner a todo el mundo en contra de todo el mundo. Y como aquí menciona, ahora todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Eso será mi salario.
y la garantía de mi honradez el día de mañana. Y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, toda la que no sea pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre las ovejas, se me habrá de tener por robada. De color oscuro entre las ovejas, como entre los pocos, ¿verdad? Los llamarán ovejas negras, la ovejita negra. Y pintada y manchada entre las cabras, como entre los muchos que están manchadas o pintadas con doctrinas falsas y rebelión. Manchadas con rebelión y pintadas con doctrinas falsas. Se me habrá de tener por robada. Dijo entonces Labán, bien, sea como tú dices. Pero Labán, vean qué sucio, Heilel. Pero Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Entonces, cuando Jacob le dice cuál va a ser su salario, Labán se apresura para básicamente robarle todo lo que era el salario de Jacob y esconderlo, para que no pudiera encontrar nada, y se lo da a sus hijos, a los hijos de Labán, ¿verdad? Dice entonces que se puede ver también, ¿verdad? Como el enemigo escondiendo a los elegidos entre las naciones para que le cueste a Jacob encontrarlos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob, 3 días, como los 3 días de la muerte de Mashiach, el camino, 3 días de camino, ¿verdad? 3 días en los cuales Mashiach estuvo muerto para que nosotros podamos llegar, por decirlo así, las ovejas, encontrar al buen pastor. 3 días de diferencia. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Y mientras tanto, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, empezó de cero. Dijo, no, yo se las cuido, apenas nazca una, el color, mire. Entonces, dice, tomó entonces Jacob varas verdes de álamo. Aquí, astucia. Aquí vamos a ver lo que habla la escritura, ¿verdad? De ser astuto como la serpiente, manso como la paloma. Jacob manso, pero astuto. Entonces, dice, tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Vean esto, ¿se acuerdan que a los faraones y otros en Egipto los enterraban así? Se dice que esto vino de Jacob, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado como la autoridad y la instrucción, el primero y último. La puerta y el buen pastor que va con el callado. Y vean que tienen 2 colores, porque representa esas varas que puso Jacob enfrente de las ovejas. Recuerden que Jacob tuvo a Yosef y Yosef se convirtió en el virrey de Egipto y fue un hombre súper importante en Egipto por muchos siglos. Bueno, por muchas décadas. Hasta que el faraón se le olvidó y empezó a esclavizar al pueblo. Y Yosef trajo a Jacob a Egipto y ellos se encargaron de el ganado de Egipto y del propio, obviamente. Entonces, qué curioso que Jacob, que agarra las varas y les corta una parte de la corteza, dejando parte cortada, corteza, parte cortada, o sea, sin corteza con corteza, sin corteza, sin corteza, hacía estos colores o este mismo patrón. Entonces, Jacob hace este patrón, cruza las varas y habla del padre como primero y último, tu vara y tu callado. Y Jacob va a Egipto, se vuelve famoso igual que Yosef, y después empezaron a usar esto en Egipto para enterrar a los faraones, como dando a entender, ¿verdad? Cuando entraran al valle de sombra de muerte, ¿verdad? Cuando se murieran y fueran al Seol, les ponían vara y callado para que pudieran ser guiados por la senda correcta, según ellos. ¿Sí me explico? Ellos lo veían todo muy, muy literal, tanto así que las momias, la idea es que uno solo puede tener vida en el otro mundo siempre y cuando el cuerpo siga existiendo en este mundo. Entonces, cuando no querían que una entidad llegara al otro mundo, destruían sus huesos y los quemaban en fuego. Pero entonces, qué curioso que los enterraran así, vara y callado. Algo muy hebreo, algo muy de la escritura, algo muy de Jacob y de Yosef. Entonces, eso muestra la influencia que tuvo Jacob y Yosef sobre Egipto. ¿Sí está claro? Entonces, tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. 3. Curioso, 3 días puso entre él y las ovejas que le robaron. 3 días la muerte de Mashiach. 3 los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. 3 los enviados de Yahweh, el que era, el que es, el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Agarra 3 tipos de varas, de álamo, de avellano y de castaño. Livné es un tipo de árbol del que sale como una leche blanca. Bueno, hay muchos árboles que ¿verdad? Que si uno los corta sale como una goma. Este sería el que dicen que es poplar, bien popular entre los árboles. Entonces ese sería uno, el popular. Livné, que viene de Labán, blanco, por eso popular blanco. Las hojas vieron que eran blancas y le sale una leche blanca. Entonces todo conectado con blanco. Qué curioso porque esto que está aquí marcado es el nombre Labán. Labán.
blanco. Livne, vean cómo también es como Levaná. O sea, esto se podría pronunciar Levaná si no fuera por los puntos de vocal, que es la luna, blanca. Livne se refiere al árbol blanco. Pero es particular que agarrara de ese árbol porque va a dejar a Labán pelado. ¿Verdad? Entonces agarra varas que representan a Labán y les arranca pedazos para que tengan dos colores ahora, blanco, oscuro, blanco, oscuro. Y así crear ovejas con diferentes colores, porque Labán se había dejado todas las Labán, las blancas, perdón, y las de otros colores, pero el negocio era que las blancas serían de él, ¿verdad? Sí, estaba lavando ovejas, el salario lo lavaba. Entonces, Livné, ven como dice aquí que viene de Labán, Labán. Entonces, Livné, de blancura. Después viene luz, almendro, un almendro, luz. Así era como se llamaba, recuerdan el lugar que se llegó a llamar Betel. Entonces, blancura y ahora, bueno, almendro, no luz, blancura, luz blanca. Esto es luz en hebreo, ¿verdad? Por si hay algo que significa almendro. Hay otra palabra para almendro, otro nombre para el almendro, que hace alusión a rapidez, a que algo suceda rápido. Entonces, también, ¿verdad? Quién sabe si agarró de esa vara como para tratar de acelerar el nacimiento de las ovejas, o al menos de las que él quería. Y eso es lo que se convirtió Luz, el lugar que se llamaba Luz se convirtió en Betel, la casa del poderoso. Entonces, blanca o blancura en la casa del poderoso. Y vean cómo el nombre en sí tiene la Lamed, que es una vara, la Vav, que es un hombre, y la Zain, que es una mujer, como si fuera varas para unir al macho y a la hembra. ¿Sí me explico? Varas que él estaba haciendo para unir al macho y la hembra. El valor numérico 43, por si algo, en caso de que importara. Y el otro era Livné, que era una vara, ¿verdad? Porque el otro también empezaba con Lamed, Livné. Lo voy a poner para que lo puedan ver. Entonces, otra vara, una vara, se podría decir una vara para construir, o sea, construir hijos nuevos. Ben es hijo, vara para tener hijos y que estos se rebelen. No que se rebelen de malos, sino que se rebelen al dar a luz, ¿verdad? Entonces vean cómo los mismos nombres se puede ver para qué eran. Entonces una vara para tener hijos, una vara para que se una el macho y la hembra y, o sea, la otra vara. Y la otra vara no tiene vara. ¿Qué varas? Aquí tenemos que es un árbol, lo traducen de varias maneras, lo ponen como, bueno, pusieron ahí el último. Vean qué curioso, viene del verbo, vean, ok, se llama armón, un armón. Se iba a armar un armario. Entonces se llama Armón. Vean cómo es Aram y la Vav y la Nun. ¿Se acuerdan que les dije el on, como para agregarle potencia a la palabra? Entonces es Aram con on. Y lo digo porque vean que cuando vamos a Aram, que está aquí como la raíz de Armón, tenemos que Aram es ser sutil, ser astuto, buscar consejo. Entonces vean qué interesante, porque él está siendo astuto. Buscó consejo de la sabiduría de Yahweh y él le dijo, consígase dos varas, una para que se una el macho y la hembra y otra para que tengan hijos. ¿Sí me explico? ¿Cómo se va uniendo todo tan perfecto? Sea astuto, el Arnón. Búsquese una vara para tener hijos, Libné. Después de que vean la vara para que se una el macho y la hembra, Luz. Y aquí recuerden que estamos por ver en los versos, bueno, me voy a adelantar. Dice, y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos a donde venían a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces, cuando llegaban a beber, veían las varas. Normalmente los machos llegaban a parearse frente al agua. Entonces, cuando estaban frente al agua que refleja y las varas que estaban con diferentes colores concebían ovejas de diferentes colores, de acuerdo a lo que estaban viendo mientras se apareaban. Está claro. Entonces, qué curioso que Arnón empiece con el ojo de la cabeza ante el agua. Vean eso, la mem es el agua. Entonces, van a ver a la cabeza, que también se podría ver, ¿verdad? Como las hembras se ven con el macho ante el agua y eso les da un hijo que termina descendiendo o bajando de ellas al darlos a luz. ¿Sí me explico? Curioso. Entonces, aquí vemos cómo incluso ellas al estar en el agua viendo, hasta se podría decir, lo que están viendo son las varas, la Vav y la Nun, como las dos varas que se ponían delante de ellas. Entonces, vean cómo de izquierda a derecha, una vara, segunda vara, ante el agua, para que el macho, al verlas, diera a luz estas ovejas manchadas. Pero esté claro porque está muy poderoso. Decía entonces, tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño.
y labró en ellas unas franjas blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado y en los canales de los abrevaderos a donde venían a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, como procreaban cuando llegaban a beber, él dijo, voy a ponerlas aquí al frente, porque ahí es donde se van a parear. Pero también el agua tiene que ver con nacimiento, como sabemos, ¿verdad? La mujer rompe fuentes. Nacer en este mundo es nacer de agua. Entonces, cuando llegaban al agua, procreaban. Como cuando las ovejas llegan a Mashiach, empiezan a dar fruto. ¿Está claro? A través de ver, o sea, tener fe, porque nosotros caminamos por fe, no por vista, a través de ver al primero y al último, como esas dos varas, la vara o el cetro y el cayado. Entonces, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas. Como concebían estando delante de las varas, lo que veían las ovejas, quizá, o sea, habrá que ver si algo más, ¿verdad? Alguna frecuencia, alguna cosa que producían esas ramas, esas varas, traería ese color en las crías. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Listados, pintados y salpicados, como si fueran los listados por el álamo, limné, los pintados por el avellano, luz, y salpicados por el último, que es el castaño, que era Arnón. Apartaba Jacob los corderos. Apartaba, también es curioso porque se interpreta que los ponía así cruzados, como lo vimos ahora del Egipto, porque era cuando se iban a cruzar. Y eso es, por un lado, así como el primero y el último se hacen uno, el hecho de que vienen los dos testigos, así como cuando Jacob cruzó las manos para bendecir a Efraín y Menashe, y la cruz de Mashiach, que es la que hace que demos fruto. La cruz de Mashiach, la que nos hace nacer de nuevo. ¿Está claro? Y la cruz es una letra Tav, el último que viene a recoger a sus ovejas, lo vil del mundo, al enseñar el testimonio y la confesión de su nombre, como esas dos varas, las llaves de la muerte y del Seol, y todo lo demás que tiene que ver con eso. Entonces apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, no con las ovejas de Labán. Y sucedía aparte como Kadosh, ¿verdad? Como apartando a los pocos. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, cuando se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de ellas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Ven que aquí confirma que era a la vista de, tenía que estar viendo, como el nombre Armón. A la vista de las varas. Entonces, cuando las fuertes estaban en celo, ponía las varas. Cuando las débiles estaban en celo, quitaba las varas. Entonces, las débiles tenían a las blancas que se dejaba Labán y las fuertes tenían a las manchadas que se dejaba Jacob. Entonces, así el redil de Jacob empezaba a crecer y a hacerse fuerte y dar mucho fruto y mucha leche y mucha lana, etcétera. Y el de Jacob y el de Labán cada vez más pequeño y cada vez más pequeño y cada vez menos grande o fuerte. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de ellas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció Jacob muchísimo. Se enriqueció. Recuerden que él empezó pobre. Bueno, después de que lo asaltó el hijo de Esaú. Se enriqueció Jacob muchísimo y abuelo prospera mucho. Recuerden también lo que hemos hablado, que esto puede ser prosperidad espiritual, por si algo, ¿verdad? No quiero que se malinterprete nada, aunque también puede ser prosperidad material, esta sería como evidencia de la espiritual, pero no es necesaria en sí. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos en la primera manifestación, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Y a Josué, así como lo golpearon, y lo veían cuando estaba en el madero y se asombraban, así va a asombrar la forma en que Yahweh va a levantar al último. Entonces, y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Como el último, Yahweh lo bendice con sabiduría y entendimiento, que es más valioso que el oro y la plata, hasta llegar a tener a los 144,000, a los muchos como siervos y siervas, y a las naciones como camellos y asnos. ¿Está claro? Vean qué curioso, las ovejas no dice ovejas y ovejos, ¿verdad? No dice machos y hembras, nada más dice ovejas, como si fueran los 144,000 que son uno, un cuerpo. Pero después dice siervos y siervas, como los muchos, por eso plural. Camellos y asnos, como las naciones, por eso plural, que son dos. Aquí dos, pero las naciones me refiero que son muchas, varias.
En 2 de Samuel 12:13, David oró por su hijo 7 días, pero se hizo la voluntad de Yahweh, ¿verdad? Él oró para que su hijo permaneciera con vida y terminó muriendo. David no podía quejarse o reclamarle a Yahweh. O sea, de poder podía, que debiese, no, ¿verdad? La gente puede hacer lo que le dé la gana por el libre albedrío, pero David entendió que la voluntad de Yahweh es perfecta. Buen punto, Flor. Dice aquí Luis Carlos, entonces Yahweh escucha a los musulmanes, sus plegarias. Sabía de esa parte, me gustaría que puedas profundizar un poco más. Ismael, al que Yahweh escucha, ¿ese mérito se ha roto o sigue? Ok, em, ok, empezando porque Ismael no significa quien Yahweh escucha, significa quien el poderoso escucha. Ishmael, no Ishmayahu. Ishmael. Entonces el poderoso escucha. Poderoso, ese término, él, como Elohim, no solo se aplica para Yahweh, se aplica también para ángeles, porque fue un ángel el que influyó en que Ismael viniese al mundo y se multiplicara tanto. Ese ángel es el que ahora adoran como Alá, ellos. Alá no es Yahweh, claro está. Ahora bien, si Ismael o sus descendientes clamaran a Yahweh en el nombre de Yahushua, él los va a escuchar sin duda. Pero para eso tienen que aceptar a Mashiach. Ahora, el punto sería, en general, sin tomar en cuenta lo que mencioné del título Elohim en contraste con Yahweh, solo Elohim o Ishmael, viendo él como Yahweh, la promesa está ahí y los escucha, no necesariamente quiere decir que vaya a actuar de acuerdo a lo que piden. Y sería, en cierta forma, por el hecho de ser descendientes de Abraham. Pero el que no acepte a Mashiach, obviamente, no va a ser escuchado. Porque Yahushua es nuestro intercesor. Y aquí en Isaías 63 también se usa la palabra vestiduras en hebreo, sería la palabra beget. Ajá, sí, beget, pero es que ahí, digamos, begat, lo que vimos ahora, era un compuesto, ¿verdad? La letra bet junto a gat, pegado, para decir con gat o con fortuna, en fortuna. Pero beget es una palabra en sí sola, no tiene una bet pegada, simplemente empieza con bet la palabra, beged, y es vestidura. Y ahí también habrían otras conexiones de cómo el poderoso de este mundo es el que está sobre la carne, que es la vestidura del alma. Beged con gat. Bendito Yahweh, Silvia. Ah, buen punto, sí, cierto, Hashman. Esa es una de las cosas que se enseña en el judaísmo. Cierto. En el judaísmo enseñan, ahora vimos que el hijo que llegó a tener Raquel lo tuvo hasta mucho después. Entonces parecería indicar que no fue por las mandrágoras, pero lo de las mandrágoras era necesario para que viniesen los otros hijos de Lea, para que se entendiese lo que mencioné de la palabra mandrágora en hebreo, la conexión con David, el amado, etcétera. Todo lo que mencioné ahora, por algo esa historia se tenía que dar, pero por el hecho de que Lea tuvo 3 hijos antes de que Raquel quedara embarazada, parece indicar que no fue las mandrágoras. En el judaísmo enseñan que Raquel tomó esas mandrágoras y las ofrendó a Yahweh para tener hijos. Entonces que en vez de haberlas tomado confiando en la mandrágora para tener hijos, habría confiado en Yahweh y le habría ofrendado esas mandrágoras como diciendo, confío en ti, no en las mandrágoras, entonces te las doy a ti y vos por favor dame un hijo. ¿Verdad? Así es como se interpreta el judaísmo. Ahora, no quiere decir que habérselas tomado hubiese sido pecado, ¿verdad? Por si algo. No hubiese sido pecado, simplemente es la forma de explicarlo como para mostrar la grandeza espiritual de Raquel. Pero también yo creo que estaría raro, ¿verdad? Pedirme, sí. Lea, para son las que te dice. Y bueno, y es que así fue, o sea, sí lo alquilaron por mandrágora, solo que lo que recibió de pago lo entregó a Yahweh, ¿verdad? Es como si yo le doy a Jacob, deme las mandrágoras, yo se las doy a Yahweh y espero que cuando Jacob vuelva, Yahweh me dé hijo. También podría ser por las 2 mandrágoras. Vimos, ¿verdad? Mencioné 2 mandrágoras por el hecho de que venía plural y el menor plural son 2, entonces siempre hace alusión a 2 primeramente. Se podría conectar con 2 milenios, sí, porque también vimos que en el tiempo de la cosecha, mandrágoras. Entonces, para que llegara el tiempo de la cosecha, 2000 años, después de haber venido Yahushua de Yahudá. Entonces dice, pasaría 2000 años de error por la fe en la cual tendría los pocos por ser amada de Jacob. Y al final de esos 2000 años vienen los pocos como hijos de Raquel, por decirlo así, ajá, al ser amada por el último, como amada por Jacob. Jeremías 17:10 dice, bendito Yahweh, yo Yahweh escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Así es, Cristian. Dice, las varas también será una representación del palo de Yahudá y el palo de Yosef. Así es. Recuerden que en Ezequiel 30, ¿se acuerdan que ahora dije los dos palos cruzados representando la unión del primero y el último? En Ezequiel 37 se menciona la unión del primero y el último, como 2 varas que se unirían en la mano de el profeta Ezequiel. Entonces Yahweh manda a Ezequiel a agarrar una vara que representaría a Yahudá, al descendiente de Yahudá, Yahushua HaMashiach, y agarrar otra vara que representaría al descendiente de Yosef, y después las pondría en una sola mano y esas 2 varas se volverían una vara en la mano de Ezequiel, como aquí estas 2 varas que representan al primero y el último haciéndose uno. Y a través de la unión del primero y el último, de la fe en el primero y el último, se da la multiplicación de los 144,000 que son lo vil del mundo, por eso manchados y todo lo demás.